Suscríbete a La Panterita. Orero Jusape, Ruta, Roseo Oviedo, Paraguay, de ambos lados, un puente y oré. Esther Monjes de Rojas es una de las madres que hoy disfrutan de los pasos peatonales de la ruta PI02 y de las posibilidades que esto significa para el futuro de sus hijos. Ampliamos la ruta PI02, ampliamos las oportunidades. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oicoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Aló, dice, buen día, ¿qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. ¿Qué tal, Darío? Bien, señor, buen día. Acá tenemos los octavos de final de Copa Paraguay. Cerro Ameliano, Tacuelí Trinidense, ¿sí? Así es. Recoleta Atirá, Sí. Guaireña Guaraní. Tú me le pedí a Gerardo, 2 de mayo Santaní, Nacional Luqueño. En septiembre, próximo mes. Sí. Martín Ledema, Rubiñú, San Lorenzo, Libertad. ¿Libertad en qué año fue campeón? Libertad en el 2019 le ganó a Guaraní la final. ¿Y Guaraní qué año fue campeón? 2018 le ganó Olimpia en penales en Pedro Juan. ¿Y quién otro campeón ahí? Y salió campeón Ameliano el año pasado ante Nacional. ¿Ameliano en qué año fue? Y el 2022 Ameliano le ganó. ¿Quiere decir que hay 3 Nacional. campeones? 3 campeones. Y el otro, el que es ausente, en este caso Olimpia. Porque son 4 los campeones hasta aquí de Copa qué pasó Paraguay. con Olimpia? Olimpia ya se eliminó ante San Lorenzo. ¿Olimpia qué año fue campeón? Olimpia fue en el 2021, le ganó a Sol de América. Quiere decir que los campeones tenemos, el que no está, el 2019 el primer campeón Libertad. 18, el primero Guaraní. Primer campeón Guaraní. Y después 19 Libertad. Libertad. 2020 no hubo, 2021. ¿Por qué 20 no hubo? Por la pandemia. Porque se había terminado apenas el clausura en aquel 2020. Ya no hubo Copa Paraguay, ni intermedia, ni. Quiere decir que el único fuera de Olimpia. El único fuera Pueden de. ser, pueden repetir, niño, Ameliano, Sí. Guaraní y Libertad. Así es. ¿Verdad? Así es. Ese de Copa, octavo de final de Copa Paraguay. ¿Y los equipos que ¿En qué continúan categoría? de- Perdón, niño. Sí. Trinidense está, Tacuarí Ascenso, que no hay otro que no sea, ¿verdad? De ascenso está en Recoleta, Atirá, está 2 de Martín mayo. Ledesma, Rubio Ñu, 2 de mayo, Santaní, 2 de Santaní, mayo. Cometa, Terá. Todos son de la intermedia. Sí. Y sí, De otra categoría se fueron todos. Lo que hay. Así, niño. Así mismo. Así Tal mismo. cual. Tal cual. Intermedia y primera los que quedan. Sí, con señor. vida.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. Los que quedaron en el camino de primera son Olimpia, General Caballero de Mallorquín. Y me parece que por ahí nos quedamos 10 de primera y 6 de ¿Cuánto hay de intermedia. primera? Cerro 1, Ameliano 2, Tacuary 3, Trinidенse 4. Se quedó fuera Guaireña, Resistencia Guaireña. Resistencia Nueve, afuera. son 9 de primera y 7 de primera. intermedia. ¿Y quiénes son los que se quedaron? Y Olimpia, General Caballero de Mallorquín y Resistencia. Resistencia. Son los 3 que quedaron fuera. Muy bien. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. ¿Cómo te va, Luciano García? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, Robert Rojas, nuevo jugador de Tigre. Contanos, Luciano, si sos tan amable. Así es, Robert Rojas es nuevo jugador de Tigre. Si no hay ningún inconveniente, hoy por la tarde de Argentina va a estar firmando su contrato a préstamo por un año desde River Plate. Parecía que en un principio iba a ir a Vélez Sarsfield, que ofrecía comprar el 100% de su pase, pero finalmente, y con la intención de ser transferido al exterior a corto plazo, va a venir a Tigre por un año a préstamo, con cargo y con opción de compra, y seguramente en junio del año que viene sea transferido definitivamente desde River al fútbol del exterior. Bueno, ¿cómo se dio lo de Rojas? ¿Qué sensaciones le da? ¿Ya fue para el club? ¿Cómo está él? Rojas se iba a terminar de hacer la revisión médica hoy por pasado el mediodía aquí en Argentina, y mañana va a tener la primera práctica con sus nuevos compañeros, va a venir junto con Jo. Cortó la comunicación. ¿Querés hacer el mes del niño inolvidable en Universo Electrodomésticos? Te presentamos las mejores opciones para regalar juguetes, tablets, bicicletas y mucho más. Realiza tu compra al WhatsApp 0986-632-061. Financiación propia, primera cuota a los 30 días. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor Mañana estilo. se presenta a practicar. Sí, así es. Y un buen punto el que tocaba el colega ya en la introducción es pensando en una transferencia el año que viene. Por eso firma por un año nada más. ¿Transferencia a dónde? Al exterior, desde Sí, pero River. ¿sabes lo que me llama la atención? ¿Por qué entonces le pone la opción de compra a Tigre, River? Si la finalidad es transferirlo el año que viene al exterior. A no ser que Es raro. Tigre aproveche y lo venda después a otro monto, que Claro. puede pasar también, que a veces sucede. Pero a diferencia de lo que ofrecía Vélez, porque Vélez ya ahora le compraba Ahora el es pase, préstamo a un préstamo, opción a compra y con la idea de que el año que viene sea transferido. Fue préstamo con cargo, niño. Sí, o sea, sí, tuvo con que cargo, pagar claro. Tigre, no fue y gratis. leía en los medios que hay muy buena relación, dirigencia de Sí. River con Tigre. Inclusive el sponsor principal es un banco macro que el presidente de River es el dueño. Así es. Y hay una Perdón. relación más a Brito. Así es. Agotada preferencia B y C. Olimpia pone eso. Dice niño, agotada preferencia B y C. Olimpia, levantan su página. Club Olimpia hace 57 minutos. Agotada, ya se agotaron. Preferencia B y C. Agotaron los socios. Sí, Porque claro, ellos son los que claro. están teniendo prioridad ahora mismo. Está bien, pero se agotaron. A partir del sábado se van a vender las entradas para los no socios. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Los escuchás, Luciano? Ahora sí, los escucho perfecto. Como al comienzo y un corte, un año préstamo Robert Rojas, se presenta mañana, revisión médica. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es el convenio si no puedo decir Tigre River, que es dueño de su pase, ya que va a préstamo? Correcto, bueno, hay una buena relación, muy buena relación entre la dirigencia de Tigre y la de River, impulsada por, Sergio Massa, que es un hombre fuerte del Club Atlético Tigre, y Jorge Brito, el presidente de River, y no solo eso, sino que a Robert le ofrecieron un contrato mucho mayor al que le ofrecía Vélez Sarsfield. Llama la atención, pero bueno, Tigre es un club con mucho poderío económico, aunque no lo parezca, y por eso se terminó viendo Robert por Tigre, y también por lo que les mencionaba al principio, que la intención de Robert es, cumplido el préstamo con Tigre, si es que Tigre no lo compra, ahí sí ser transferido de manera definitiva desde River al fútbol exterior. Así que Robert va a venir por 12 meses a Tigre, nada más. Bueno, 12 meses nada más, y si lo quiere Tigre, ¿qué pasa? Tigre va a tener una opción de compra, todavía no tengo, al menos no pude acceder a los montos, pero por lo que me comentaron va a ser un monto bastante elevado. River estaba pidiendo algo cerca de $3,5 millones, un número similar.
algo bastante elevado para Tigre, por eso yo veo complicado que llegado el caso que Robert rinda y Tigre lo quiera comprar, se puede hacer, pero bueno, no hay que descartarlo, pero a priori la intención inicial es que Robert a mediados del año que viene vaya al fútbol del exterior. Luciano García, colega, Robert Rojas, me supongo que el propio Rojas pudo haber hablado con Kili Rojas, con Blas Armoa, jugadores compatriotas que están en Tigre. Sí, incluso yo pude hablar con el Kili Rojas, me dejó 2 o 3 frases, me dijo que estuvo haciendo fuerza, que habló con Robert, y bueno, que le pone mucha fe a la garra guaraní en este nuevo Tigre que se prepara, así que sí, el Kili habló con Robert y bueno, Blas seguramente también, así que va a haber 3 paraguayos en el plantel del Matador. Y nosotros siguiendo de cerca a los compatriotas, pero está leyendo Tigre, de los clubes argentinos, probablemente sea de los mayores de caudal económico hoy. Sí, aunque no lo parezca y llame la atención, sí, debajo de los conocidos grandes del fútbol argentino, River, Boca, Racing, Tigre ha tenido un crecimiento económico importante, potenciado por la clasificación a copas internacionales, y por eso se puede dar estos lujos de traer jugadores de River y de la jerarquía como Robert Rojas y como José Paradela, que también va a venir junto a él desde el Millonario. Luciano, para la necesidad actual de Tigre, ¿lo ves a Robert Rojas jugando de central o de lateral derecho? Es muy probable que el cuerpo técnico, encabezado por Juan Manuel Sala, lo utilice de defensor central. Tigre tuvo una necesidad marcada en ese puesto, ha tenido muchas fallas en el último torneo con los jugadores que actualmente conforman el plantel en esa posición, Víctor Cabrera, Emanuel Aguilera, Brian Leiza, y es por eso que se trajeron 2 defensores centrales, uno es Robert y el anterior es Kevin Lo Mónaco. El técnico había pedido sí o sí la llegada de 2 zagueros, así que salvo algún cambio, alguna charla que tiene con el jugador, el técnico Sara de Tigre lo piensa seguramente como primer marcador central de Tigre. Luciano, sabemos que va a préstamo con cargo, con opción por 1 año, pero River le prolongó un poco más el contrato a Robert con esta posibilidad de prestarlo a Tigre, o sigue vigente su contrato como lo tenía con River, porque se suele pasar eso de cuando te prestan, vení, te prolongo 1 año más el contrato para asegurarse el club de origen su pase 1 año más. Sabe que no pude, sinceramente no chequeé el tema de la extensión del contrato de Robert. Yo imagino que no se lo va a extender porque, esto no lo tengo 100% chequeado, pero me han dicho que hay una cierta promesa de venta de River para con Robert, por eso es muy probable que, como les comentaba, en junio sea transferido al exterior, y de hecho un detalle que quiero marcar es que a fines de este año, es decir, en diciembre de 2023, hay una cláusula de repesca en el préstamo de Rojas con Tigre en caso de que llegue una oferta al exterior y River lógicamente priorice venderlo. Por eso Robert, si a fin de año tiene una oferta del fútbol extranjero, puede estar solo 6 meses en Tigre y ser transferido a fines de este año y no esperar hasta junio del 2024. ¿Y tendrá su beneficio económico Tigre en la transferencia? Sí, seguramente va a haber un derecho de vidriera que suele ser, al menos en las últimas veces que Tigre hizo operaciones de esta magnitud, un 10%, un 15% de derecho de vidriera. Lógicamente, si Tigre logra potenciar nuevamente al jugador, tenga su beneficio en una futura transferencia. Sí. Y hablando contigo, Luciano García, contanos, ¿cómo andan Armoa y Rojas? Contanos. Bueno, Rojas hoy es el arquero titular de Tigre, va a ser titular el próximo domingo. Este domingo Tigre debuta en la Copa de la Liga frente a Sarmiento de Junín. Terminó tajando los últimos 2 partidos del torneo anterior, lo hizo en buen nivel. Gonzalo Marinelli, que era el arquero titular, está lesionado y va a estar cerca de 2 semanas fuera, así que por lo menos el Kili va a estar atajando las primeras 2 fechas de este nuevo torneo aquí en Argentina. Y Blas de a poco está tratando de reencontrarse con su mejor nivel. Ha tenido un bajón, producto no solo de lo individual, sino también de lo colectivo. Tigre viene de un torneo bastante flojo. Y bueno, ahora tiene competencia porque llegó Juan Cruz Esquivel, un delantero barra extremo que le va a competir en el puesto. Y también se sumó el uruguayo Renzo López para competir en el puesto de delantero centro. Por eso el técnico tiene bastantes alternativas en ofensiva. Bueno, Blas va a estar peleando por un lugar, pero por lo que practicó en el último amistoso el entrenador de Tigre, Blas fue titular junto a Tomás Badalón y tiene grandes chances de ser desde el arranque, desde la partida del próximo domingo ante Sarmiento de Junín, junto lógicamente con el Kili Rojas en el arco. Muy bien, Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Luciano García, muy amable. Abrazo grande, hasta luego. Gracias, valoramos muchísimo el colega. Nicolás, papá de Robert, ¿cómo te va, Nicolás? Todo bien. Don Nicolás, mañana se presenta tu hijo en Tigre.
¿Cómo? Mañana ya practica tu hijo Robert en Tigre. Y ayer a la noche me dijo que hoy ya está todos los papeles casi confirmados y solamente le falta la firma, me dijo. Así mismo, y la revisión médica, y ahí está Robert, tu hijo, junto a Blas Armoa y Quiles Rojas, paraguayo. Tigre va a tener 3 paraguayos ya con tu hijo. Rojas, Armoa era tu hijo, Nicolás. Sí, así me dijo. Ayer a la noche estaba hablando con él. ¿Y qué más te dijo Robert? Y lo que me dijo que falta sentar a firmar, ¿no? Eso no le falta, me dijo. Sí, está bien, estamos hablando con colegas, ya es un hecho. Y desearle de aquí todo lo mejor para tu hijo cuando hablas con él de parte de Fútbol Alunande y Monumental, don Nicolás, para Robert. Bueno, gracias. Adiós, gracias. El papá de Robert. Si quieres dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados, Casa Central, San Lorenzo, Cuatro Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. No es como en un 14-0. Estamos con Gerardo hoy. Resultados de Copa Paraguay, las mayores goleadas. 2019. Sol Pastoreo, 16-3. Sol sobre Pastoreo. Perdón. Sobre 16... Sol de América de Pastoreo. Sol de Pastoreo le ganó a Puerto Diana. Sí, el equipo del yo Chaco, me confundí con Chaco. Óscar Acosta y Óscar se cayó. Sol de América de Pastoreo. No, es Sol de América de acá. No, y Óscar me miró nomás. Fernando Lamora 17-0 Atlético Trébol. Trébol de Loma Plata. Y Baloy Rivarola que perdió ahora 14-0. Y queremos hablar con Juan Lombardo, Arturo Lombardo, ¿vio? Sí, Arturo Lombardo. Presidente de Balois, para hablar con él. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Y lo que vos decías, niño, era que el técnico fue en vestuario cuando ya era de otro equipo. Sí, ayer fue antes de ayer ya fue presentado en el 29 de septiembre y cuando llegó quería dirigir le dijeron no, fuiste presentado ayer en el 29 de septiembre y cambiaron de entrenador. Y en un momento en el extra ayer llegamos a hablar con el presidente de Valois y nos decía que existieron como dos convocatorias. Un técnico convocó a unos jugadores y otro técnico a otro. Y allí las complicaciones. ¿Y qué más te dijo? Y algunos eran de experiencia, otros eran de juventud y que una vergüenza para el club de resultado. Pero ellos esperaban algo más y se sentía avergonzado el presidente por este. ¿Y qué va a hacer con el técnico? ¿Fue a vestuario a dirigir cuando llegué con el otro? Con el nuevo técnico ya dirigió porque el otro le dejó. No, estuvo en vestuario el nuevo técnico. Sí, pero no le dejó dirigir. Ya no le dejó dirigir. No le dejó dirigir. Ya está, Gerardo, ya habló, ya tenemos. No le dejó dirigir. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19,990. Sportage, cuota de $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py o escríbenos al 0981-669999. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. 1147. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Podemos hablar con Coto Nogués, Gerardo. Coto Nogués. No contesta, veo. Malte tampoco me contesta a mí. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental hasta 35% de descuento más 5% adicional. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión más digitales, más humanos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Bueno, estas son las goleadas, ¿verdad? Sí, ayer se ubicó en el segundo lugar porque 14 de diferencia. El otro fue 16-3 y uno 17-0. 17-0. Que es el que sacó mayor ventaja hasta aquí el partido de Fernando del Amo. Bueno, y Guaranito hoy no decidió el técnico y va a dirigir Buenaventura Ferreira. Sí, el sábado ante Ameliano, nuevamente Buenaventura Ferreira con la asistencia de Claudio Vargas en la banca legendaria. Y la semana que viene le responde Emilio Daer a
a Gerardo, va a tener Guaraní el técnico oficial. Oficial. Decir Buenaventura Ferreira sabe y Guaraní estará teniendo la próxima semana. El que no es Saba. Saba no es técnico de Guaraní. Decí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Hizo así que le parece al jugador que juega en el fútbol inglés, en Manchester, ese que es así, Cabrera, ¿cómo se llama el jugador de Libertad? Niño. El tipo en sí se festejó el gol. El de Guaraní, ayer el festejo hizo así. Como el de... No, el de Guaraní, el de Libertad. No, el de Guaraní. ¿Al de Libertad? El de Libertad. Rubén Lescano, sí podemos hablar con él. Sí podemos hablar con él. Rubén Lescano, sí. Sí, señor. Arranca tu automóvil en el 2023 de la mano de la Caja Mutual. Solicita tu crédito para 0 kilómetros hasta 60 meses de plazo y usados hasta 48 meses de plazo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Sí, por Rashford ese, Marcos. Rashford, sí. Así hace, ¿verdad? Sí. Y Enciso ese sí también. Sí, no, un dedo. Este es un dedo. El de Rashford es un dedo. Un dedo. Enciso 2. Y este de Cabrera, ¿cómo se llama el de Libertad? Lescano, Rubén Lescano. Imitó el festejo de Rashford. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Llama al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car, contacta al 0982-755-250. Pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos busca. Sí. Festeja al igual el jugador de Manchester. Similar. Sí, ahí festeja. Y esta es la sangre nueva ya de Libertad. Sí, ya varios partidos lo puso Garnero a Lescano dentro de la rotación que hacía y rindió bien. Lo puso de interior izquierdo, volante por fuera. Yo lo tengo realmente de Libertad en inferior, pero vamos a buscar datos más específicos. Es que no habla más Roberto Paredes, Gerardo. No quiere hablar, Pierma. No, pues que tiene que tener permiso. Pero no queremos hablar del Rubén Dictore, no puede contar. Presidente de Libertad. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405, con las letras SH y el número de lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Cómo te va, Esteban Luquen? ¿Cómo andás? Hola Arturo, todo bien, tranquilo, acá trabajando. Muy bien. Repatriación, luego Caguazú, dice Dragoto, un segundo, Esteban, por el jugador. Rubén Lescano, gracias al arquitecto Dragoto. Repatriación, luego Caguazú y Libertad. Bueno, Esteban, ¿cuándo nombran al técnico Guaraní? ¿La próxima semana? Arturo, no hay, sinceramente, y con el corazón en la mano te voy a decir, no hay absolutamente nada, totalmente falso todo. Nosotros no hablamos de Saba. No fue nombrado Espera. No fue nada, no sé de dónde sacó la información. Perdón. Muchacho. Te voy a aclarar. Sí. No hay intención de nada de nuestra parte. Yo simplemente sabemos que Saba no es. Te pregunto, ¿cuándo Guaraní podría designar su nuevo técnico, ya que Buenaventura Ferreira tiene el partido que jugó ayer, más el que viene, y después sí, me encargo yo de decirte que es probable que para el tercer partido ya no dirija Buenaventura, sino el nuevo técnico, que es lo que creo, Esteban. Sí, de hecho que todos saben de que se estaba barajando nombres, ¿verdad? Hay muchísimo hermetismo en ese caso, pero ahora, en este momento te puedo decir, lo que se habló es de que la comisión directiva le da pleno apoyo para este partido y para el siguiente partido, y tal vez continúe. Todo depende seguramente de los resultados, pero lo que te quiero decir, Arturo, es que no hay nada. Si hay nombres, no lo sabemos todavía nosotros. Eso lo maneja exclusivamente el presidente, y todavía no hay. Sí, hay muchas carpetas metidas en el club, que sabes que eso es normal cuando hay una cosa de estas, ¿verdad? Pero no te puedo garantizar que hasta este momento tiene
Buenaventura y Claudio Vargas, la dupla técnica, tiene el total respaldo, por lo menos es lo que se dijo, ¿verdad? Está y bien. Es lo que te puedo informar. Está Después, bien. otra cosa, yo estoy seguro que apenas se sepa algo, y yo sepa si yo lo diré, o si me autorizan yo lo voy a decir, o se encargará de decirlo la gente del club, ¿verdad? Bueno, de los juveniles ayer que jugaron, contanos, Esteban, en Guaraní. Muy buenos. Realmente fue una buena interpretación del cuerpo técnico. Debutaron chicos muy interesantes, los 6-7 más o menos, que no habían tenido oportunidad, y realmente nosotros teníamos jugadores muy tocados. Casi la gran mayoría del equipo titular que venía jugando, que jugó contra Botafogo, casi todos con problemas musculares, cansancio muscular. Entonces lo que se hizo fue un trabajo regenerativo para ellos, tratar de recuperarlos lo antes posible y jugar con estos chicos, ¿verdad? Darle la oportunidad y ver qué es lo que se tiene en el club y qué es lo que puede ser promocionado más rápidamente entre ellos. Que no sé si vieron el partido, hay muchos chicos interesantes. Y bueno, Esteban, muchísimas gracias por todo lo que tiene que ver con lo último de Guaraní. Agradecemos tu tiempo hasta cada instante. Gracias, Esteban. Dale, Arturo, gracias, cuando guste. Un Gracias, abrazo. Esteban Foluque, gerente de Guaraní. Llegó... Cacu Romero Gamarra. Le va a citar ahora Sí, Barrio Echeloto y viene como jugador de Huracán. Sí. Fue el que cambió la cara el otro día ante Nicaragua, me imagino que va a estar. Al Ain ya comenzó la reunión. Sí, en Emiratos Árabes él estaba. Sí. Tiene todo acordado. Se está reforzando bien Huracán. ¿Quién más tiene? Jerarquía trae con Cacu. Vi que... No quiere al 9 a Marcelo Paredes, lo quiere como sea. A Marcelo Pérez. Marcelo Pérez, lo quiere como sea. Vi un efecto... De Inglaterra un poco... trajo uno. Exactamente. No, Sí. y ahí empieza el tema de la movida, porque Sí. son referentes del pasado Huracán. Exactamente. Y que estaban en el alto nivel con un salario importantísimo y que vuelven como para ayudar Así a Huracán. mismo. Es Puceto. Puceto estaba jugando en el Watford, jugó el año pasado en la Premier. Rescindió y perdió un año de contrato por venir a Huracán. O sea, nace de los propios jugadores de la iniciativa. Exactamente. Cacu lo mismo. Cacu Lo que pasa es que una fortuna ya y quiere venir a Huracán. Claro, lo que pasa es que Huracán tiene que hacer una gran campaña para engrosar su promedio porque está complicado con el tema del descenso. Entonces está apostando ellos quieren fuerte. dar una mano a la institución, entonces hacen Así un esfuerzo. mismo. Lo mismo que Cacu Romero. Imagínate, deja lo que es Arabia, la fortuna que debe estar ganando ya para venir a Huracán porque se siente identificado con el club y quiere ayudar al club. No, lo que estamos diciendo es que donde mejor se va a sentir es seguramente en Huracán. Claro, y lo vamos a ver. Sí, va a estar cerca a la para selección verlo. le conviene tenerlo más cerca. A eso Iván Echeloto lo va a tener, porque ahora es suplente en la selección nacional. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Echeloto lo va a tener en Huracán, lo va a ver. Ahora comienza la Liga Argentina, ¿verdad? Este fin de semana. Entonces lo va a tener, lo va a ver y yo creo que ya está reclamando un lugar. Llegó la hora. Y sí, después de la última actuación que tuvo. Y con si la vos selección, fuiste y sabés muy bien, Germán, si rendí de esta manera y te dejo en el banco, yo te voy a preguntar, ¿por qué me dejan en el banco así cuando te cumplí? Igual no es solo este último amistoso, sino anteriormente viendo Cada vez que le tocó jugar. los últimos ingresos en cancha Sí. de En la Romero época de Gamarra. Benito ya. Sí. Nos daba fútbol. El que le daba esa pausa, esa genialidad y la inventiva en un momento complicado fue Romero Gamarra. Siempre que estuvo bien en los últimos minutos, él generaba eso. En el ojo. Sí. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bueno, entonces estamos así las cosas. Mañana juego Olimpia Alternativo. Sí, Olimpia ante Guaireña en el Defensores y todo apunta y ya Arce de hecho admitió el fin de semana que va a poner un equipo muy parecido al que jugó ante Guaraní, donde tuvo casi un 80% de suplentes. ¿A usted no le llama la atención la subida que está teniendo Barbosa en Libertad? Sale desde el fondo, se mete, busca el área, hace asistencia.
Para mí está en su mejor año. Pero con un gran despliegue físico. A mí me recuerda al Barbosa de Defensa y Justicia, que tuvo ese nivel. Así mismo. O sea, que todos los fines de semana era puntaje 7, 8, pero se va, 7, sube. Sí. Este año está así, Barbosa. Sí, realmente. Está en muy buen nivel. Se ve que está con confianza y sus compañeros también le dan esa autorización, digamos, diciendo, no, estás muy buen nivel, andá. Pero comienza a ser líder. Sí. Hizo goles, asistencias ya este torneo y se calmó más con el tema de las tarjetas. Te iba a decir eso fue fundamental. Está mucho más calmado con el tema, o sea, sabe hasta dónde pegar, porque siempre sigue siendo su rasgo, pero sabe hasta dónde y a partir de allí también un crecimiento de la confianza, lo que decía Germán es fundamental. Bueno, pero figura en Libertad. Sí. Y no se equivocó Garnero. Y tiene contrato hasta fin de año. No se equivocó Garnero. No se equivocó. Cada uno se hace cargo, ¿no? Claro. Yo creo que el crédito que le dio Garnero era por algo. Porque en el principio fue cuestionado. Dudaba, pegaba, se desestabilizaba, pero segundamente Garnero. Lo conocía. Sí. Y hoy es la figura en Libertad. Sí. Así mismo. ¿Verdad? Totalmente. Es la figura en Libertad, Barbosa. Y es mérito del técnico. Sí. Porque muchos le habrán dicho a Garnero. ¿Para qué le ponen? Tarjeta amarilla, expulsión. Chanca fuerte. No, y el costo, fue carísimo encima, Arturo. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto fue que le compraron? Y Libertad le había comprado el pase, sí. No recuerdo el monto, pero es figura. Es figura. Y hoy lo está justificando. Sí, señor. De muy buena manera. Una fiesta mágica y cargada de emociones para los más pequeños. Visita nuestro showroom sobre Boyani Músicos del Chaco este mes del niño con cada compra que realices de la línea de juguetes hasta el 31 de agosto. Estás ayudando a Aldeas SOS. Ayúdanos a generar miles de sonrisas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. $1.700.000 costó el 50% del pase de Alexander Barbosa. Y bien lo apuntaba Jorge, a fin de año termina su contrato. Sí. O sea, después de eso sale libre si Libertad no le renueva. Gracias. Agosto es el mes ideal para retomar esos hábitos saludables. Ofertas los martes y jueves hasta 30% off en productos saludables. Descarga la app desde App Store y Google Play. Club El Super que más te conviene. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comes y para asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 3.000 millones en premios. El nuevo pozo misterioso, una Peugeot 2008 150 millones. Una Chevrolet Tracker, una Mazda CX-30 y 1.900 millones. CNT Sheporemoy. Jorge Esteche, Trinidad. Jorge Esteche. ¿Cuánto hay de público, veo? ¡Michi! Jorge Esteche. ¡Michi! ¿Cuánta cantidad de público Jorge Esteche? Y hay aproximadamente 926 personas. No pueden. ¿Por qué no decir cerca de 1.000? 926 personas. Saludos, mi querido Jorge. Saludos para vos. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Está de cumpleaños Mauri Riva. Muchísimas felicidades, querido Mauri Riva, cumpliendo años. Te saludamos, Mauri. Saluda a la familia. Mauri Riva cumpliendo años. Muchísimas felicidades. En Bristol, aprovecha la semana del niño comprando una bicicleta o bandeirante, te llevas un juguete de regalo, PlayStation, tablet y más. Vas a encontrar de todo al mejor precio del país. 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se representó la nota. 9 meses para Delis López. Que es el tiempo de duración de la recuperación de... Y a la par que presentaba aproximadamente la nota... Salió el informe arbitral igualmente de la APF. Parecía coincidencia. Por eso le dijo ayer en el extra, uno tener lo que dijo Julio Jiménez. Es una nota que no tiene pie ni cabeza. Es una nota que no tiene pie ni cabeza. Solicita la intervención de un tribunal disciplinario en el plano o en el ámbito deportivo de los 90 minutos, donde los únicos jueces son quienes ocupan la terna arbitral. Para mí esa jugada fue penal, que ellos hacen mención de
y buscan la sanción de Fernando Cardoso. Alzamendia lo empuja a Fernando Cardoso y ahí Fernando Cardoso choca contra el jugador de Cerro. ¿Te sorprende o no te sorprende este pedido de Cerro? No, no me sorprende para nada. ¿Considerás que está fuera de lugar? Está fuera de lugar, pero el llanto es cuestión corriente aquí. No sé por qué, pero... El llanto es una cuestión corriente. Como que llora Cerro. Sí, no, en realidad fue una jugada desafortunada donde le empujan a nuestro jugador. Para mí es penal y ellos piden la sanción del referee por 9 meses. En realidad no encuentro mucho sentido, pero veremos cómo actúa el tribunal. Cuando le dije llora Cerro, quiero decir que él dice que Cerro se está lamentando. Y dijo hablando de eso, ¿verdad? Sí, dijo textualmente el llanto es una cuestión corriente. Claro, le llanto es una cuestión, y entonces si no entendieron, yo lo hice peyorativamente para Cerro, aclaro y pido disculpas bajo un sentido, eso lo dijo el propio Julio Jiménez. ¿Cómo te va, Roberto Paredes? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo para vos, para tu compañero y para la audiencia. ¿Cómo están? Bien, Roberto Paredes. Ellos no saben por qué te hiciste técnico, porque no es otra oportunidad, ¿sí? No saben por qué te hiciste técnico, no saben una historia fantástica. Para escribir el libro, ¿cuándo decidió la dirección técnica de Roberto Paredes? Pues vamos a dejar ahí nomás, porque o viral, déjame entender, Roberto, ¿verdad? Sí. O viral, me acuerdo del pasado. Ahí estaba Cudilla, acá estaba Maño, él estaba ahí. Bueno, Roberto Paredes, contanos sobre Rubén Lescano, contanos de él. No, Rubén Lescano es yo creo que es uno de los pocos jugadores que nosotros fichamos sin verlo. Él es de Caguazú, le acabamos de fichar a Julio Enciso y le preguntamos a Julio Enciso si no tenía así un amigo que por ahí que juegue bien el fútbol para verlo, para traerlo, ¿entendés? Y él nos habló del Lescano, él enseguida dijo, no, este es mi vecino, este juega muy bien, hay que traerle, profe. Y como ya se estaba cerrando el libro de pases, nosotros lo trajimos, lo fichamos y hoy día, gracias a Dios, ya es una realidad, ¿verdad? ¿Y cómo es Rubén Lescano? ¿De dónde vino? Caguazú, vecino de Julio César. De Caguazú. No, pero vino directo porque repatriaciones tuvo. Sí. Él jugaba con Julio Enciso fútbol de salón. En Tebicuarimí ellos salieron campeón en fútbol de salón. Y cuando nosotros lo fichamos a Julio Enciso, él nos habló muy bien del Lescano, que lo fichamos sin ver, ¿verdad? Lo ficharon sin verlo por lo que dijo Julio Enciso. Sí, exacto. ¿Cómo Rubén tiene oportunidad de hablar con el chico? ¿Se lo ve seguro? ¿Se lo ve bien? Con un gran proyecto para futuro, ¿no? Sí. Es un chico muy disciplinado, callado, pero es un chico que habla muy bien dentro de la cancha. En la formativa lo hacíamos jugar un poquito más cerca del área porque tenía gol, pateaba muy bien la pelota, tenía gol y jugaba de volante, pero siempre más pegadito al área. Ahora, Roberto, es un chico muy obediente, es un chico que nosotros por su disciplina siempre pensábamos que era un chico que podía llegar. Tiene buen dribbling, para decir buena campeta, técnicamente bueno. Sí, técnicamente era muy bueno. Era salonista. ¿Eso le da como la asistencia para el gol de Marcelo Fernández? Sí. Yo pienso que él tiene eso, tiene pase gol y tiene gol. Tiene un gol. Es un chico tal vez un poquito tímido y eso también se refleja un poco en su manera de jugar. Yo creo que un chico que cuando tenga, no sé, un poquito más de confianza, yo pienso que va a rendir mucho más. Estamos observando con el niño y los compañeros, ya lo vimos en directo en la transmisión de Tigos, por cómo deja en camino, cómo tiene tranquilidad, cómo sereno, el arquero sale, lo elude y la asistencia. Hay mucho en eso, ¿eh? Sí. Yo pienso también que él mismo lo dijo, que los compañeros lo apoyan mucho, y yo pienso que es muy importante eso, porque él cada vez más
va a desarrollar su fútbol, porque yo creo que tiene más de lo que hasta ahora vimos, ¿verdad? Por lo menos en la formativa tenía más goles, llegaba más. Yo creo que de a poco él va a desarrollar eso también en el equipo de primera. ¿Qué van a hacer con él? ¿Qué dice Garnero? ¿Hasta dónde vos podés consultar o te pueden comentar? No, la verdad que yo no. Ahorita no soy el coordinador. Yo creo que Marcelo seguro que está en contacto con él, con los chicos. A lo mejor le pregunta cómo es él. Yo pienso que tiene que haber una relación entre ellos, ¿no? Yo ahorita mi trabajo, Arturo, es salir a buscar chicos y eso lo estamos haciendo. Estamos hablando, Roberto Paredes, de un chico que no lo vieron. Dijo Julio, hay que traerlo y lo trajeron. Sí, así fue. ¿Dónde vive Rubén? Ahorita no sé, él estaba antes en la residencia del club, pero después de la pandemia la residencia no se abrió hasta ahora, hasta hoy día no se ha abierto la residencia y yo creo que el club le habrá puesto un departamento por ahí cerca. Y bueno, Roberto, y de los que ayer estuvieron, ¿quién más? Y ayer entraron varios, entró Flores, el central, que ya lo vimos en primera. Confianza. Entró el puntero derecho, este chico que ya había debutado en Guaireña, como era Rodrigo. Entró Fernández. Yo pienso que hay una buena camada de chicos que están ahorita en ese plantel, ¿verdad? Y otros que, lógicamente, están siendo observados, ¿verdad? Y bueno, Roberto, un saludo del área, siempre soy muy atento a las consultas que te hacemos, queremos conocer, nos estás informando, detallando. Rubén Lescano, fútbol de salón, compañero de Julio Enciso en su momento, recomendado por Julio Enciso, y sin que lo vieran lo trajeron, ahí están los primeros resultados. Chao, Roberto. Gracias, chao. Chao, Roberto Paredes. Sí, aquí encontré datos de fútbol de salón antes de que ellos lleguen a Asunción. En el 2015, campeones con Caguazú Nacional Sub-11, Julio Enciso y Rubén Lescano. Y 2 años después, en el campeonato Sub-13, Enciso campeón con Tevicuarú y Lescano vicecampeón con Caguazú. O sea, hicieron prácticamente todo el camino en el salonismo antes de que vengan juntos. ¿Y estos quiénes son, Víctor? Y son ellos allá en Caguazú el 8 de diciembre. ¿Querés, niño? ¿Quién envió? Cesarito. ¿Quién envió, Darío? Cesarito. ¿Quién envió? César. No. ¿Quién envió? Cesarito. ¿Vos? Cesarito. ¿Vos? Cesarito. Yo, Cesarito. ¿Vos? César. Cesarito. Gracias, Cesarito Rego. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chorti. Está en todas, Cesarito, En todas. ¿Vos le conocés personalmente? No. ¿Cómo quiero que venga un día? Cesarito, cuando tengas tiempo. Lo conozco porque Víctor me habló muy bien. Visitarnos en la radio. Él es Cesarito Orrego. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Él es Cesarito Orrego. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. No hay de qué, señor, responde Cesarito Rego. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible. Te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrá las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell, porque lo que cargas importa. Y repasando más datos, porque decía sub-11, sub-13 y a partir de la sub-14 de Libertad ellos juntos. O sea, prácticamente hasta que Enciso fue al Brighton hicieron el camino parecido, porque Enciso sube a primera y 1 o 2 torneos después ya Lescano también sube al plantel de primera. O sea, forjaron la amistad y también los mismos pasos dentro de la historia de la carrera futbolística. Inferiores, exactamente.
En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kummo-Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kummo-Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Hay que darle libertad. Hay que darle libertad. Y no es para quedar bien con la gente de libertad. La realidad. El cuidado, la atención y el fruto. Así es. Así mismo. Pues las cosas hay que decirlas como son. Libertad es un modelo y un ejemplo. Y es una enseñanza. ¿Para qué vaya más afuera? Con toda la riqueza tenía allí estos jugadores. ¿Cuántos trajo y se fueron? Y jugaron poco. Y en el último tiempo unos cuantos de afuera vinieron y casi no jugaron. Es un buen ejemplo a seguir, de que los otros clubes tienen que mirar y decir si ese formato le está resultando. Después vamos a decir, sí, pero cuando sale al exterior fracasan o que esto, que lo otro. No, pero eso es otro tema. No, ya, ese es otro tema. Libertad cumple con lo que... El Cerro está haciendo eso ahora. Saca esa jugadores, es la idea que explicaba ayer Juguero. Saca jugadores, gana torneos locales, es un orden en el club. Es un ejemplo a seguir. Mira este que envió, niño para vos, no llora de emoción. Gómez y Lescano. Gómez. Mira todo lo que envía Cesarito. Vos no tenés el teléfono. ¿Y por qué no tenés lo que envía Cesarito? No. ¿No te envía vos Cesarito? No. ¿Por qué no te esa de Gómez no? Mirá lo que es será. Niño, ¿no querés? ¿O qué le va a poner? Enciso y Lescano de izquierda a derecha. Mirá, con Gómez, mirá lo que es. La vida, qué bien. ¿Y de dónde saca eso Cesarito? No sé. Él maneja todo, sí, no. Sí. Creo que tiene un archivo allí de fotos, noticias. No, es que quiere quedar bien conmigo. No vaya a ser celoso vos, Carlos. Y se ausentó en el feriado. En el feriado llamamos, ¿dónde está Cesarito? Sí, el feriado se lo tomó en serio el feriado. Sí, tenemos aquí la lista de asistentes. Cesarito en el feriado no apareció. Sí. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regalá BMay-Flores. Mirá lo que manda, niño. Yo no sé si te estoy rompiendo a vos, pero uno alienta tanto a la juventud, a los chicos. ¿Y sabes lo que pone Cesarito? ¿Sabes quién es Cesarito? Sí. Cesarito. Ahí te envía. Izquierda a derecha, dice el niño. Sí. Mirá lo que envía. ¿Y la mamá de los parientes del Lescano? ¿Cómo se llama el Lescano? Rubén. ¿Y dónde están? Vos sabés la satisfacción que va a tener. Vos hablas muy bien, Germán, que viene del interior. Su padre fue concejal de Caguazú, el padre del Lescano. Tiene una empresa de colectivos en la zona de Caguazú. El padre de Rubén. El padre de Rubén fue concejal de la ciudad. Te voy a poner un ejemplo, niño, que es un jugador. Romeo Benítez Guaraní de abajo. Sí. Segoviña de abajo. ¿Verdad que es cierto? Sí, de abajo todos. Y ahí está el fruto. Ese chico que le está viendo el Tata, Romeo, también de abajo. ¿Quién de abajo? El de Guaraní. Y acabo de decirle que le vio el niño. El niño se sentó y nosotros le miramos al niño. Hace un año y medio dijo el niño, eso también hay que recalcar de Guaraní, que está sacando talentos. Pero que no puede comprar, entonces se da cuenta. Para Senki, el googlerito Orrego, señor, dice Oscar Ulloa. Ah, qué googlerito. No, para. Eso es celo. Es Cesarito Orrego. Proba Clansol, el omeprazol de laca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Vidal Sanabria. ¿Qué hace ahí? Él es el asistente de Castro, de César Castro. Vos sabés, llamale a Vidal Sanabria. Probablemente uno de los mejores centrales en la historia en esta época, cuando jugaba en Olimpia. ¿Sabe qué característica tenía? Iba al cierre, y esa era su gran función. Y era rápido entonces. Iba al cierre, era un eje a la antigua, eje a la antigua, iba al corte, te entregaba, hasta aquí llegué, ahora salimos. Claro. No sé si me entendés. Sencillo. Llegué, yo voy a cruzar, te voy a sacar, te voy a pasar y voy a esperar que venga el siguiente. Vidal Sanabria era que pase el siguiente. Uno de los mejores volantes centrales que vieron mis ojos se llama Vidal Sanabria.
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Sí, Vidal Sanabria, pero ¿sabe cómo jugaba, no? No sé si había dicho una vez el técnico colombiano, el cuerdo de un equipo debe ser el volante central. Todos pueden tener algo, pero el volante central, el eje ese tiene que ser el más cuerdo, el más criterioso, el más pensante. ¿Estamos de acuerdo, Germán? Tal cual. Y sí, porque vos ganás el medio y tenés un gran porcentaje de ganar el partido. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 600-751. Cerámica Itagua, 100% pasión. Gerardo, después convidado porque tenemos Láser Rodrigo con el canal, con NPI. Entonces no queremos interrumpir porque le iba a preguntar a Vidal, así que estamos esperando un enlace con NPI. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, Copetrol, vamos. Guaraní, muchos jóvenes, bueno, también obviamente no es parámetro. ¿Qué dice? Valois Rivarola, Víctor Césped, Alan Pereira, pero Cesarito, pues Libertad nomás nomina. Preguntarle otro club y se nubla. Cesarito solamente Libertad, veo. Y él cubrió Libertad. De hecho, yo ahí lo conocí en la época de Libertad. Carlos Torreani. Vi así quién dice. Sí. Carlos Torreani dice que se nubla cuando es Libertad, Cesarito Rego. Pasa que cubrió muchos años Libertad. Claro, pero es un mensaje... comprendiéndole a César. Sí. Si a mí me preguntan, por ejemplo, por juveniles de Cerro, porque yo estuve muchos años en la cobertura, claro, voy a saber más que juveniles de Olimpia. O sea, claro. No, el topo es Topo Cáceres. Se le decía el Topo Sanabria, si mal no recuerdo, dice. No. Yo lo conozco como Vidal, salvo que otro colega le puso el mote. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimark y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamientos por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Venía Erimark, lo que la fábrica no te dio. Dice Torreani, pero Víctor es una enciclopedia. Sabe mucho. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Y dice no es para quedar bien con él. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Abrazo, Calito Torreal. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Ahí están Ernesto, Rosato, Diego y Iván, no sé si ya estamos en contacto. Sí, ya estamos en contacto. ¿Cómo te va, Ernesto, Diego? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a todo el equipo, a mi gran amigo, mi gran arquero. Abrazo, Ernesto. Saludo a Nicole y a Edgar Cantero, ¿sí? Sí, señor. ¿Cómo estamos? Hablamos con... Miro acá porque me cuestiona porque miro mucho. ¿Dónde está Gustavito Sánchez? Hablamos con Luciano... García. García, colega argentino. Y nos adelanta lo último de Robert Rojas con relación a Tigre. Le vamos a escuchar y ver, ¿verdad? ¿Cómo no? Es decir, ver la imagen de quien habla y el audio. Claro. Aquí está. Adelante. Robert Rojas, nuevo jugador de Tigre. Contanos, Luciano, si sos tan amable. Así es, Robert Rojas es nuevo jugador de Tigre. Si no hay ningún inconveniente, hoy por la tarde de Argentina va a estar firmando su contrato a préstamo por 1 año desde River Plate. Parecía que en un principio iba a ir a Vélez Sarsfield, que ofrecía comprar el 100% de su pase, pero finalmente, y con la intención de ser transferido al exterior a corto plazo, va a venir a Tigre por 1 año a préstamo, con cargo y con opción de compra, y seguramente en junio del año que viene sea transferido definitivamente desde River al fútbol del exterior. Se iba a terminar de hacer la revisión médica hoy por pasado el mediodía aquí en Argentina, y mañana va a tener la primera práctica con sus nuevos compañeros. Hay una buena relación, muy buena relación entre la dirigencia de Tigre y la de River, impulsada por Sergio Massa, que es un hombre fuerte del Club Atlético Tigre, y Jorge Brito, el presidente de River, y no solo eso, sino que a Robert le ofrecieron un contrato mucho mayor al que le ofrecía Vélez Sarsfield. Llama la atención, pero Tigre es un club con mucho poderío económico, aunque no lo parezca,
y por eso se terminó viendo Robert por Tigre, y también por lo que les mencionaba al principio, que la intención de Robert es cumplido el préstamo con Tigre, si es que Tigre no lo compra, ahí sí ser transferido de manera definitiva desde River al fútbol exterior. Así que Robert va a venir por 12 meses a Tigre, nada más. Bueno, 12 meses nada más, y si lo quiere Tigre, ¿qué pasa? Tigre va a tener una opción de compra, todavía no tengo, al menos no pude acceder a los montos, pero por lo que me comentaron va a ser un monto bastante elevado. River estaba pidiendo algo cerca de $3,5 millones, un número similar, algo bastante elevado para Tigre, por eso yo veo complicado que, llegado el caso que Robert rinda y Tigre lo quiera comprar, se puede hacer, pero bueno, no hay que descartarlo, pero a priori la intención inicial es que Robert a mediados del año que viene vaya al fútbol del exterior. Me supongo que el propio Rojas pudo haber hablado con Kili Rojas, con Blas Armoa, jugadores compatriotas que están en Tigre. Sí, incluso yo pude hablar con el Kili Rojas, me dejó 2 o 3 frases, mismo que estuvo haciendo fuerza, que habló con Robert, y bueno, que le pone mucha fe a la garra guaraní en este nuevo Tigre que se prepara, así que sí, el Kili habló con Robert, y bueno, Blas seguramente también, así que va a haber 3 paraguayos en el plantel del Matador. Tigre, de los clubes argentinos, probablemente sea de los mayores de caudal económico hoy. Sí, aunque no lo parezca y llame la atención, sí, debajo de los conocidos grandes del fútbol argentino, River, Boca, Racing, Tigre ha tenido un crecimiento económico importante, potenciado por la clasificación a copas internacionales, y bueno, por eso se puede dar estos lujos de traer jugadores de River y de la jerarquía, como Robert Rojas y como José Paradela, que también va a venir junto a él desde el Millonario. Y hablamos, Ernesto, Diego, con el colega Luciano, y tiene que ver con Sara, que es el técnico, lo va a poner de central. Sí. Y están Blas Armoa y Kili Rojas. Sí, que Kili a priori arrancaría como titular, porque está lesionado. ¿Y Blas Armoa está anunciado para el sábado titular? También. Pero tiene que recuperar su nivel, habló de Armoa, que su gran nivel que tuvo, terminó jugando en un nivel más bajo de lo habitual. Y hablando de Kili, disculpame Ernesto, lo que dice Germán Cafa, que fue arquero, notable arquero, dicho sea de paso. Gracias. Kili Rojas está encontrando su oportunidad, por fin llegó el momento de Kili, arquero de selección también, que jugó el partido amistoso, y ojalá le sirva a Kili, a Santiago, tener esta oportunidad, lo va a tener a Robert, lo va a llevar de a poco también al mundo Tigre, al Matador, se lo conoce a Tigre, al Matador. De Victoria. De Victoria, es una zona del conurbano de Buenos Aires, pero es un equipo que pelea también, por lo que estoy averiguando, un torneo internacional. Tigre por eso también lo lleva a Robert Rojas para reforzar a este equipo argentino. Algo que nunca entendí lo de Kili de Rojas, capitán en Nacional y se va a Tigre, con todo respeto a Tigre, ¿no? Pero un detalle de lo de Robert Rojas y José Paradela, que se iba a ir a Racing y eligió otra vez el Tigre, y también Robert Rojas, que prefirió Tigre, es que River tiene una repesca en diciembre. Si vienes por 12 meses, River tiene dentro del contrato hay una repesca, le dicen repesca para llevárselo de vuelta en diciembre si es que lo necesita. Claro, lo puede repatriar si quiere. Sí. Pero la intención es transferirlo. Claro, sí, eso porque Michele ya claro dijo que no lo iba a tener en cuenta. Ese es el tema básico, que él se quiere ir. Bueno, y referente a esto, Ernesto, compañero, ¿dónde lo va a poner Sara el técnico? ¿El 9? Sí, estuvo en Cerro. Estuvo en Cerro, exactamente. Que estuvo 2 temporadas en Cerro. Estuvo. Sí, hace poco hablaba en conferencia aquí en Paraguay del cariño que le tiene, el recuerdo. Sí, señor. Y de Kili, decía el colega, y de Armoa. Muy probable que el cuerpo técnico, encabezado por Juan Manuel Sara, lo utilice de defensor central. Tigre tuvo una necesidad marcada en ese puesto, ha tenido muchas fallas en el último torneo con los jugadores que actualmente conforman el plantel en esa posición, Víctor Cabrera, Emanuel Aguilera, Brian Leitza, y es por eso que se trajeron 2 defensores centrales, uno es Robert y el anterior es Kevin Lo Mónaco. El técnico había pedido sí o sí la llegada de 2 zagueros. Así que salvo algún cambio, alguna charla que tenga con el jugador, el técnico Sara de Tigre lo piensa seguramente como primer marcador central de Tigre. Sabemos que va a préstamo con cargo, con opción por 1 año, pero River le prolongó un poco más el contrato a Robert con esta posibilidad de prestarlo a Tigre, o sigue vigente su contrato como lo tenía con River, porque se suele pasar eso de cuando te prestan, vení, te prolongo 1 año más el contrato para asegurarse el club de origen su pase 1 año más. Sabes que no pude, sinceramente no chequeé el tema de la extensión del contrato de Robert. Yo imagino que no se lo va a extender porque, esto no lo tengo 100% chequeado, pero me han dicho que hay una cierta promesa de venta de River para con Robert, por eso es muy probable que, como les comentaba, en junio sea transferido al exterior. Y de hecho, un detalle que quiero marcar es que a fines de este año, es decir, en diciembre de 2023,
hay una cláusula de repesca en el préstamo de Rojas con Tigre en caso de que llegue una oferta al exterior y River lógicamente priorice venderlo. Por eso Robert, si a fin de año tiene una oferta del fútbol extranjero, puede estar solo 6 meses en Tigre y ser transferido a fines de este año y no esperar hasta junio del 2024. ¿Y tendrá su beneficio económico Tigre en la transferencia? Sí, seguramente va a haber un derecho de vidriera que suele ser, al menos en las últimas veces que Tigre hizo operaciones de esta magnitud, un 10%, un 15% de derecho de vidriera. Lógicamente, si Tigre logra potenciar nuevamente al jugador, tenga su beneficio en una futura transferencia. Sí. Y hablando contigo, Luciano García, contanos, ¿cómo andan Armoy y Rojas? Contanos. Bueno, Rojas hoy es el arquero titular de Tigre, va a ser titular el próximo domingo. Este domingo Tigre debuta en la Copa de la Liga frente a Sarmiento de Junín. Terminó tajando los últimos 2 partidos del torneo anterior, lo hizo en buen nivel. Gonzalo Marinelli, que era el arquero titular, está lesionado y va a estar cerca de 2 semanas fuera, así que por lo menos el Kili va a estar atajando las primeras 2 fechas de este nuevo torneo aquí en Argentina. Y Blas de a poco está tratando de reencontrarse con su mejor nivel. Ha tenido un bajón, producto no solo de lo individual, sino también de lo colectivo. Tigre viene de un torneo bastante flojo. Y bueno, ahora tiene competencia porque llegó Juan Cruz Esquivel, un delantero barra extremo que le va a competir en el puesto. Y también se sumó el uruguayo Renzo López para competir en el puesto de delantero centro. Por eso el técnico tiene bastantes alternativas en ofensiva. Bueno, Blas va a estar peleando por un lugar, pero por lo que practicó en el último amistoso el entrenador de Tigre, Blas fue titular junto a Tomás Badalón y tiene grandes chances de ser desde el arranque, desde la partida del próximo domingo ante Sarmiento de Junín, junto lógicamente con el Kili Rojas en el arco. Bueno, y uno detrás de otro tiene que ver, compañeros, Ernesto, Diego, el caso del pedido de Cerro, en la respuesta de Julio Jiménez de Olimpia, y que para el departamento de árbitros el famoso clásico estuvo bien dirigido. Sí, todas las decisiones fueron correctas. Así que automáticamente tuvo algo su que respuesta se da a la mucho nota. últimamente en cuanto a los videos. No del tribunal directamente, pero se entiende que... Le están sentando bandeja. ¿Ya escucharon a Julio Jiménez o no, Ernesto? Sí. ¿Lo quieren escuchar? Sí, no, por favor, adelante. Bueno, asesor jurídico de Olimpia. En una nota que no tiene pie ni cabeza, solicita la intervención de un tribunal disciplinario en el plano o en el ámbito deportivo de los 90 minutos, donde el único juez los únicos jueces son quienes ocupan la terna arbitral. Para mí esa jugada fue penal, de que ellos hacen mención y buscan la sanción de Fernando Cardoso. Alzamendia lo empuja a Fernando Cardoso y ahí Fernando Cardoso choca contra el jugador de Cerro. ¿Te sorprende o no te sorprende este pedido de Cerro? No me sorprende para nada. ¿Considera que está fuera de lugar? Está fuera de lugar, pero el llanto es cuestión corriente ahí. No sé por qué, pero... El llanto es una cuestión corriente. Sí, no, en realidad fue una jugada desafortunada donde le empujan a nuestro jugador. Para mí es penal y ellos piden la sanción del referee por 9 meses. En realidad no encuentro mucho sentido, pero veremos cómo actúa el tribunal. Y bueno, 12:31, esta es la respuesta de Julio Jiménez a la consulta de hecho. Cuando Cerro presenta, después está el informe de arbitral. Sí, Julio Jiménez. Y está, ¿qué más entonces? Ya tienen todo lo clasificado usted a octavo, ¿verdad? De la Copa Paraguay. Sí, los cruces. Ya tienen todo, Neto, digo. Tenemos todo. Sí. ¿Ya está? Tenemos todo. ¿Alguna novedad de último momento, Arturo? Y está Juan Manuel Sala en línea, el técnico de Tigre. Si quieren, ustedes nos quedamos Radio NP, ustedes deciden. Podemos escuchar un ratito. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Un gusto hablar contigo, Juan Manuel. Igualmente. Estamos en duplex con la televisión, te confieso, y no quiero ser mal educado. Radio podemos seguir, los compañeros nos van a decir en qué momento la televisión. Contanos, Juan Manuel Sala, 3 paraguayos, Blas Armoa, el Kili Rojas y ahora Robert Rojas, Juan Manuel. Sí, la verdad que bueno. ¿Perdón? Se cortó. Vamos, perdón, decía hola. Juan Manuel, si te escuchamos, Juan Manuel, adelante. Sí, que cuando llegamos al club ya estaban Blas y estaba el Kili Rojas, y bueno, y ahora tuvimos la posibilidad de sumar a Robert, que la verdad no va a jerarquizar el plantel. Y Robert Rojas, contanos de él, de River a Tigre, contanos, Juan Manuel Sala. Sí, la verdad que es un jugador que tiene gran jerarquía, jugador de selección, viene de un club como River, donde ha jugado mucho y donde también nos puede dar la posibilidad de que es un jugador versátil, que puede jugar de central, de lateral, así que
nos va a dar un salto de calidad al plantel. ¿Y qué te acordás del fútbol paraguayo, Juan Manuel? Contanos. El mejor de los recuerdos, un país que uno quiere mucho, porque me ha tocado estar en dos oportunidades más, uno de mis hijos. Uno de sus hijos y se cortó otra vez. Paraguayo. Paraguayo, ¿eh? Sí. Uno de tus hijos es paraguayo. Nació ahí. Así que, y aparte porque tengo un aprecio muy especial por el país y por Cerro, ¿no? Que estuve en 2 oportunidades. ¿Y qué te dejó Cerro con su pueblo, Juan Manuel Sara? La verdad que disfruté mucho de jugar en el club, un club muy importante a nivel de Paraguay, a nivel sudamericano, y disfruté muchísimo. La verdad que Cerro es el pueblo y la verdad disfruté mucho haber jugado en el club. Bueno, y finalmente, Juan Manuel, Robert Rojas mañana ya está en la práctica contigo. Sí, mañana se suma. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por estos tiempos. Te imaginas lo que vamos a seguir, lo tuyo y lo de Tigre en la Argentina. Un abrazo del aire, Juan Manuel. Gracias por tu tiempo. Dale un abrazo grande y un saludo a todo el pueblo paraguayo. Gracias, Juan Manuel Sara. Bueno, Robert Diego. Con broche de oro al estilo fútbol a lo grande. ¿Eh? Broche de oro al estilo fútbol a lo grande. Muy amable por el elogio. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta mañana. Adiós. Juan Manuel Sara. Bien. Sí. Siempre con el cariño intacto. Y querido por la gente de Cerro porque tiene goles importantes en una clásico. 2015 y... 2009 fue su segundo y después ciclo 2015. Y antes... 14. No, antes. En 99. 90, perdón. 99, 2000 y después volvió en el 2009. Pero es. el segundo ciclo en realidad él casi no jugó porque él se rompió el ligamento y jugó 1 o 2 partidos y ya no volvió a jugar. Sinceramente no lo recuerdo. Claro, yo no estaba en el país en esa. Pero antes del 2000 él fue figura en Cerro Porteño. Y dice el pueblo Cerro. Así dijo. Está bien, es la retribución que le dio, que el Cerro le quiso, su pueblo, el hincha de Cerro le quiso mucho, le respetó muchísimo. Campeón con Cerro en el 2009, en la sí, apertura 2009. Sí. Pero en ese torneo él no jugó casi, pero estaba en el plantel. Pero se ganó cariño del público de Cerro, peleador, luchador. Había marcado un gol en para uno en un clásico. Pero allá por los 2000, 99 más o menos. Sí, por allí. Exactamente, de la época de Gauchinho. Y de acá se fue a Escocia. Jugó en Dundee y después jugó en la Premier, en Coventry City. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Ahí Gerardo Rodrigo le envié, Rubén Lescano. ¿El papá? ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Creo que él lleva el mismo nombre del hijo, ¿verdad? Sí. El hijo del padre. No, vos sabés si es el hijo el mismo nombre. Acá envió, gracias Ramón, envía el teléfono del papá. Vamos a escuchar así. La mejor relación Arturo, ahí te paso el número del padre de Rubén Lescano. Rubén Lescano es de Caguazú, es empresario transportista, fue concejal. Ramón Resquín, soy comunicador de Caguazú, Arturo. Muchísimas gracias, Ramón. ¿Cómo te va, Vidal? Hola, ¿cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Qué grato hablar con vos, Vidal. Igualmente, después de mucho tiempo. ¿Por qué no hay volantes como vos? No. Ya desapareció en esa época de la característica nuestra. Después Jorge, Gustavo Benítez, Carlos Quise, ya no hay más esa clase de jugadores, hay otro tipo de jugadores. Claro, yo decía a Francisco, vos ibas al cierre por tu función, no intimidando ni mucho menos, pero era un gran recuperador. Difícil encontrar jugadores como vos, Vidal. Y probablemente me fue bien, gracias a Dios, y muy buena época. Y fuimos metiéndonos y
hoy en día se habla mucho de ese tipo de jugadores. Después vinieron los Quintana y otros que más o menos venían con esa misma característica, pero hoy en día cambiaron mucho los volantes actuales. El famoso ahora son volantes mixtos. Generalmente más ese tipo de jugadores. Pero y además hoy en día ayuda mucho la cancha también. Se juega, se busca la técnica, la velocidad, la precisión, y entonces cambió mucho esa característica de juego. Teníamos las canchas horribles que hoy en día ya no es. Te envía muchos saludos Hugo Torres, dice Arturo, un gran saludo para mi gran amigo Vidal Sanabria, Hugo Torres. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, Vidal, ahora en Cuerpo Técnico del Sol, le estaba acordando a los compañeros quienes tuvimos la felicidad de verte jugar, el despliegue, tu simpleza y efectividad, Vidal. Efectivo lo tuyo. Sí, jugando antes. Sí, ¿cómo jugabas vos? Efectivo, simple, efectivo. Sí, un día me dijo un preparador físico que trabajaba, cuando jugaba, me dice, no hace falta hacer demasiado. Si vos te volvés rico vendiendo palitos, ¿por qué vas a hacer más de eso? Me dice. Y vos sabés que me hizo pensar mucho y me hizo más simple todavía. Hoy en día, como estoy de entrenador y eso, siempre le digo a los más chicos, especialmente a los más jóvenes, el fútbol, cuando más simple se juega, es mucho más bello, es mucho más, enriquece más lo que se ve, porque es lo más simple, porque muchas veces el jugador mismo, y yo también en la época complicaba, y después aprendí a jugar lo más simple posible, y te va bien igual. Por eso decía Vidal, dichoso nosotros que te vimos jugar. Quiero apartarme tu cargo de técnico hoy en Sol ayer para decirte que te recordamos bien, gran protagonista en los campeonatos de selección, esa simpleza y efectividad a la que uno elogia, y dichosos nosotros que transmitimos tu partido, que te vimos jugar con esa gran efectividad. Solamente te hago llegar ese mensaje y gracias por este tiempo, Vidal. No, muchísimas gracias, y es grato estar en contacto con usted, y le agradezco el aliento para mí y para todos. Gracias, muy amable. Vidal Sanabria. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off. Descuentos del 30% hasta el 35%. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Vidal Sanabria. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Hacer lo más fácil es lo más difícil. Zinedine Zidane, frase de Zidane. Repito, hacer lo más fácil es lo más difícil. Si llevamos el tiempo de hoy, no hay otra característica, pues eso es lo que le dije yo. Uno parecido. Parecía, ¿será posible pasarme su número? Se me fue al fundirse un celular. Pásame el número de Vidal, le va a llamar Hugo Torres, por favor. Ocurre lo siguiente. Vidal, sí, pero para poner en contexto, no quiero. Pasó, o Vidal Aleca. Dichoso es lo que le vimos jugar a Vidal Sanabria. Pasó. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo Rubén Lescano, papá del jugador. ¿Cómo te va, Rubén? Sí, todo bien, todo tranquilo. Muy bien, con Rubén Lescano. Hablamos con Carlos Paredes sobre tu hijo. Hablamos con Roberto sobre tu hijo, que jugó fútbol de salón, que lo recomendó Julio Enciso, en Libertad. Contanos de tu hijo, Rubén. Ayer hizo muy buen partido en Libertad. Así no es. Yo ayer estoy en la cancha. Don Arturo, ese es un chico muy bueno, disciplinado, y no
no sé cómo te voy a decir, es un chico muy bueno. Él vive en Libertad casi 5 años ya. Y contanos cómo viene. Él fue al salón acá en Caguazú, en su 11 salió campeón, en sus 13, y después le llevó Roberto y Zacarías. Justo observábamos eso, don Rubén, que de la mano con Enciso prácticamente, porque hacen el camino juntos de fútbol de salón y después los dos juntos empiezan en Libertad a partir de la sub-14. La verdad, amigo, ellos juegan juntos acá en Caguazú, juega acá en Caguazú la formativa en el Club 8 de diciembre, casi 2 o 3 años juegan juntos. Y después le llevó Roberto y Zacarías. O sea, mucho más tiempo aún juntos, ese lazo de amistad y de que coincidió en el fútbol profesional. ¿Y él ya de pequeño mostraba estas condiciones o qué cree que con el paso del tiempo fue evolucionando ahora en inferiores de Libertad? Sí, él en inferiores juega más muy bien y yo me extraño ya en ese ahí. Ayer por lo menos juega como juega en inferiores. Ayer a la noche. Porque yo estoy en la cancha, yo le dije ayer yo le llamé por teléfono y le dije que ¿por qué no juegan más como juegan la formativa? Usted le dijo que se suelte, que juegue tranquilo, que se suelte. Sí, y me dijo, papá, Nina ya apurate, dice. Porque nosotros hablamos siempre en guaraní, porque nosotros yo soy el de la campaña. Aurego Caguaseño, él es caguaseño, pero nació en repatriación. Le digo, don Rubén, si se siente mucho más cómodo, sin problema puede hablar en guaraní, nosotros interpretamos, entendemos sin problema. ¿Yo no puedo hablar con él? No, para que se sienta más cómodo, porque entiendo que se sentiría más cómodo si habla en guaraní, suelto. Sin problema, entendemos todo acá, sin problema. O yo parar también, Rubén. Sí, don Arturo. Carolina, Rubén, seña es interna. Voy a hacer yo para. Ella andeina. Ojo, venir para acá, o Paraguay, para UPE, la mamá, vos, ¿qué pensaban? Va a ver la reflexión, don Arturo, yo la hice, ojo, a España, de 2 años de ojo, España, veo, y futuro allá, ojo, Mendagua, otro. Esa es la verdad. No, está bien. Yo te voy a decir la verdad. Está bien. Yo crecí ese 10. Y por nada, sí. Y por nada. Y bueno, de mamá, papá, Sí. Pero ayudarse económicamente, o ayudarse la isla España, estaba ayudarse. Yo crecí ese 10, yo por lo menos de los 10 años está conmigo. Y ponamos, Rubén, lo mejor para él, porque desprenderse del hijo, de Nina Asunción, los amigos, la preocupación siempre ahí vigente, ¿verdad? Preocupado por tu hijo. Sí, don Arturo, haciendo la Julio a Rubén, Julio Enciso a Rubén, a lo mejor es por Anducual a Julio Enciso, tengo 2 años en la formativa, porque anteriormente, antes de la pandemia de COVID, y trabajito petit transporte, empresa de transporte, cuando fue la pandemia, para ese trabajo. Apenas pues está sin trabajo, pero a paliar, amigo, a mujeres de la mujer, allá la 2 años, puede hacer la formativa. Está bien, ir y venir. Y decía Rubén, Paredes, Roberto Paredes, que fue Enciso, pues la que dijo Enciso, Julio, sí, que le recomendó esa mi pea a tu hijo. Sí, que Julio Enciso ya puede le contacto el papá de Enciso, o ya puede le contacto don Roberto Paredes, yo recomendar que yo fuera a la Rubén.
La emoción ayer, don Rubén, de tu hijo jugando, su gran habilidad, te habrá emocionado mucho, ayer va. Sí. Porque así Hoy es. emocionado, Y cada uno lo quiere lo mejor para su hijo, y vos, libertad, cuidado, protegido en libertad, y eso hace bien, Rubén, y lo mejor para tu hijo, para vos, y vamos a ver el crecimiento futbolístico de Rubén, ahora tu hijo. Sí, Arturo, Libertad es un gran club porque es oportunidad. Yo por lo menos le digo mucho a Libertad, porque ahora Pepe landas ahí en Libertad, a lo mejor no lo puacamos ahí, don Arturo, económicamente no lo puacamos ahí, landas ahí en la Libertad pues, mediante Libertad, pero hoy no lo puacamos porque las explico por lo menos de viaje de 700, 800 mil de ellas, eres viajan a ver Caguazú, Asunción, hacen 2 veces semanal, allá popea don Arturo. Y lo está haciendo un reconocimiento, Rubén, gratitud lo que está dando vos a Libertad, y está agradecido a Libertad, eso habla muy bien de vos, dónde fue, dónde está y la protección que está teniendo. Saludos más, Rubén, para toda la familia y nuestro cariño para vos, sin conocernos físicamente, como papá, lo que estás haciendo por tu hijo, y ojalá en poco tiempo los veamos consolidarse en Libertad. Chao, Rubén, gracias por tu tiempo, man. Chao, Arturo, gracias, suerte para ustedes. Gracias, muy amable. Rubén Lescano, papá. Sí. Contó cosas íntimas, Pero privadas. para dimensionar y para entender la historia. Porque En el ojo. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia calidad Fapasa. Agosto se pone bueno. Aire acondicionado Split 12.000 BTU contado 2.314.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados hasta 12 cuotas. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegó yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, Rubén Lescano. Sí, sobre el final decía el tema de valorar lo que hace Libertad, porque tiene razón en... No íbamos a pagar aguantar. Inclusive él comentó que después de la pandemia quedó sin su empresa. Sí, quedó sin trabajo. No es fácil para él, y que ya se conoce muy bien con Enciso de la época pero es loable no solamente desde el punto de vista familiar, sino también Garnero, que le da la oportunidad a varios chicos. Sí, porque va sacando Libertad. Es el equipo que más jóvenes ha sacado últimamente. Para recalcar lo de Libertad, Arturo, que lo remarcó recién el papá, que si no era por Libertad, no le iba a dar el cuero, y sin embargo Libertad tuvo el momento difícil. Y digo otro buen ejemplo. Dijo Ditore, no van a haber incorporaciones. Discutieron con el arquero, muy buen arquero Martín Silva. Sí. Si te quedan, estas son las condiciones económicas. Claro. Enhorabuena, sí seguí. Y siguió Martín Silva. Y a veces las cosas buenas hay que decirlas. Sí, este es el caso de Libertad. Sí. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Y numéricamente, ¿cuándo va a significar cuando Enzo González sea transferido? Claro. Sí. Este fin de año se transfiere. Sí. Así como va, sí. Así como va, sí. Yo creo que sí. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. Aparte lo que te da ese vestuario de Libertad, cuando sos chico, digo, para un joven que tiene 17, 18, para la formación ideal. Y lo tenés a Tacuara. Sí. Lo tenés a Cristian Riveros, Martín Silva, hay gente que jugó mundiales, que Roque. te van arropando, el mismo Roque, que te van arropando, te van marcando, te dicen, es el comportamiento. ¿Qué edad tiene Cristian Riveros? Cristian ya está por 40. Y Roque 42. 42 cumple ayer. Suma los dos y la gana que pusieron. Suma Cristian, suma Roque ayer y la gana que pusieron. Sí. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembuy, redes sociales San Justo Hierros. ¿Vos lo viste a Vidal Zanabria jugar? En la última parte, Arturo. ¿Vos lo viste jugar? No. ¿Vos lo viste jugar? No. Bueno, listo.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Cubicec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming 1252. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel, envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Compra Fortín etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Ayer en Copa Brasil se recuperó Flamengo y yo no sé si lo hicieron como una señal de respaldo a Sampaoli o qué pasó ahí, o si de verdad en la interna está todo bien. Porque mete el gol Flamengo, el penal de Rascaeta, y lo llaman a Sampaoli. Sí. No, estaban en la esquina de ellos y lo llaman a Sampaoli para que venga. Y el primero le recibe con AKPT, después abrazo, todo como si fuera una armonía pura. Jugó todo el partido Villasanti y entró en los últimos minutos Iturbe en el equipo de Gremio. Clasificó a la final Flamengo, con esto se recuperó después de lo que fue una semana complicada para ellos. Y antes el colega Brian Pécora comunica que no cedió el Alaim y no va a cederlo a Cacu Romero Gamarra. Noticia ahora de último momento: se dio la reunión entre el jugador, sus representantes y los dueños del club de Emiratos Árabes, y la respuesta es negativa. Romero Gamarra no vendrá a Huracán. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Regala sonrisas a los más pequeños en su día hasta el 17 de agosto hoy. Con tus tarjetas de crédito Banco, 25% de ahorro pagando con QR en jugueterías, tiendas deportivas y más. Acumulás puntos, conoce más en banco.com.py. Banco, un banco con raíces. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Rodrigo Rodríguez de Resistencia fueron víctimas de los tortoleros, se dice. Sí. Mientras entrenaban en Capiatá. Sí, ellos están practicando en el Deportivo Capiatá. Hoy en la mañana. ¿De Resistencia? Sí, sí, el tema del robo. Muy bueno. Que ningún dolor arruina tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopusupe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Coray, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Las Palmas y el Rayo Vallecano preguntaron por Bruera. ATR con Flow puede tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. ¿Querés hacer el mes del niño inolvidable? En Universo Electrodomésticos te presentamos las mejores opciones para regalar: juguetes, tablets, bicicletas y mucho más. Realiza tu compra al WhatsApp 09866320061. Financiación propia, primera cuota a los 30 días. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Repaso lo que se vendrá el fin de semana, más exactamente ya mañana. Olimpia Guaireña
a las 19 el partido en el Defensores Olimpia Guaireña. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu bollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Casa Central San Lorenzo, 4 Mejores y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicios. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Y hablando de ese partido, sí, novedades del lado Olimpia. Del lado Olimpia jugaría por el sector izquierdo Zavala, sería teniendo descanso. Tito Torres sería lateral por izquierda. Diego Torres, Quintana, Ramón Martínez y Alan Cano sería la media cancha de Olimpia. Arriba sería de vuelta Brian Montenegro con Facundo Bruera, de mitad de cancha para arriba. Y atrás hay una duda, si juega Junior Barreto haciendo saga allí con Mateo, ¿qué podría ser? Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19,990, Sportage, cuota de $299 o contado $24,990, financiación propia del grupo Garden, elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB Ayala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción, y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Atractivo partido el día sábado a las 17, Guaraní Ameliano, el sábado a las 17 en Dos Bocas. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos seguro por un año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar, lo cambia todo. Libertad Trinidense el día sábado a las 19:30, Libertad Trinidense. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Arranca tu automóvil en el 2023 de la mano de la Caja Mutual. Solicita tu crédito para 0 kilómetros hasta 60 meses de plazo y usados hasta 48 meses de plazo. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sportivo Luqueño Cerro Porteño se juega el domingo a las 17. Será en Encarnación. Luqueño Cerro Porteño el domingo. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Volviendo al juego Olimpia Guaireña, del lado de Guaireña, 2 bajas. Kevin Parzajó, jugador de Olimpia, no puede jugar por cláusula. Misma situación Alex Franco. No estarán disponibles en el equipo de Guaireña Kevin Parzajó, actual goleador de Guaireña, y Alex Franco ante Olimpia. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas
ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Más de repaso de partidos el domingo, Nacional General Caballero el domingo 19:30. Una fiesta mágica y cargada de emociones para los más pequeños. Visita nuestro showroom sobre Boyana y Músicos del Chaco este mes del niño. Con cada compra que realices de la línea de juguetes hasta el 31 de agosto, estás ayudando a Aldeas SOS. Ayúdanos a generar miles de sonrisas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Agosto es el mes ideal para retomar esos hábitos saludables. Ofertas los martes y jueves hasta 30% off. En productos saludables, descarga la app desde App Store y Google Play. Plub, el súper que más te conviene. El lunes, Tacuaré Resistencia a las 19, Tacuaré Resistencia. Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicitar crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfrutar con Pedidos Ya de eso que querés al precio que querés. Hay un comunicado de Pumpido a estas horas en sus redes. Se terminó una etapa corta e intensa, quizás las cosas no salieron como esperábamos, pero intentamos dar lo máximo en todo momento. Agradecerle a Emilio Dar, Santiago Sosa y a toda la comisión directiva por la oportunidad, a los jugadores y al staff del club por el respeto y la predisposición diaria, a Claudio Vargas, Nicolás Llano y a todo su equipo de trabajar predisposición que siempre tuvieron para trabajar. A veces el fútbol tiene estas cosas y hay que saber aceptar, analizarlas y seguir hacia adelante. Muchas gracias por todo y lo mejor siempre. Subió en sus redes Juan Pablo Pumpido, el ex técnico de Guaraní. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 3.000 millones en premios, el nuevo Pozo Misterioso, una Peugeot 2008 150 millones, una Chevrolet Tracker, una Mazda CX-30 y 1.900 millones. CNT por Emoy. Un detalle sobre Olimpia con la confirmación ayer de las dos próximas fechas programadas. Olimpia no tiene todavía para uno habilitado, así que el 4 de septiembre, cuando vuelva a jugar de local, lo hará de vuelta en el Defensores del Chaco. Así que hasta mediados de septiembre, así como perfila la cosa, no va a habilitar de vuelta el estadio Manuel Ferreira. Y otro detalle que de hecho ya lo sabíamos, pero ayer se hizo oficial: Tacuarí Cerro en Encarnación. Así que Cerro tendrá en las próximas 2 semanas dos viajes. ¿Qué día? Sábado 2 de septiembre. Tacuarí Cerro Porteño en el estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. En Bristol, aprovechar la semana de TV y celulares, descuentos increíbles hasta agotar stock. Los mejores precios del país sin entrega inicial, 80 sucursales. Llámanos al 519-4000. Compras online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Intensidad baja. No para amarilla. ¿Coinciden con el cuerpo arbitral después de ver las imágenes de lo que fue la acción de Cardoso Jam? No. Para ver amarilla. ¿Para ver amarilla? Sí, ¿verdad? Amarilla. Sí, claro, amarilla. Claro. No con la amarilla, no con el audio, porque esa es la voz oficial de ellos. ¿Pero, Víctor? No, para mí amarilla, y para mí al considerar esa de intensidad baja, entonces quiere decir que hay como 50 errores en tarjeta amarilla en el fútbol paraguayo. Porque las amarillas se saca amarilla por mínimo contacto, y si esta no se saca, entonces entramos en un terreno complicado. De mucha duda. Sí, porque a partir de mucha ahora todos disparidad. tenemos que medir de la misma manera. Claro. Y Germán. a veces, no quiero usar el término, pero a veces por cualquier macanada se quita amarilla y por esta no. A veces algunos se pasan de boca y amarilla, por ejemplo. Difícil ponerme de acuerdo con el arbitraje. Difícil. Pero es la voz oficial con ese audio, porque últimamente ya no habla amarilla y la voz oficial es el video. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Sí, pero hoy su voz oficial es el video. ¿No? Para ellos fue toda decisión correcta. El fin de semana no hubo error en ninguno de los partidos. Hay que ver cuándo van a reconocer un error. Sí, a partir de ahora tenemos que mirar con lupa la amarilla, porque hay amarillas con intensidad ultra baja y esta tenía esa amarilla. O sea, por eso, insisto, la frase no es tan afortunada, porque
a partir de ahora nos va a hacer mirar con mayor rigurosidad las tarjetas. Más o menos tenemos que tener un nivel Premier League para que sea amarilla según lo que... Pero uno mira la acción y ve que no es una intensidad baja. O sea, aparte llega tarde. Ya no había pelota Fernando en juego ahí. Llega tarde. Innecesario hasta porque si vos mirás la acción, ves que Jan rechaza la pelota hacia el lateral. O sea, ¿para qué tocarlo al arquero que ya terminó ganando? O sea, ya tenía la ventaja sobre la posición, terminó rechazando. Para mí una mala decisión es querer explicar lo inexplicable. Claro. Clarito. Para mí era amarilla y listo. Y después la siguiente, 4 minutos después, la consecuencia de un jugador que ya no tenía que haber estado en cancha. Tal cual. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Aceite de Copaiba, el aceite y la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Si te quedaste sin tu autito Ferrari, Shell te da la revancha por tiempo ilimitado. Por cargas de 50.000 guaraníes de cualquier combustible te llevas tu autito Ferrari o una batería. Encontrá las estaciones adheridas en las redes sociales de Shell. Shell, porque lo que cargas importa. Hablaba hace rato de la victoria de Flamengo y otro que pasó fue São Paulo. Entró en el segundo tiempo Matías Rojas en Corinthians. Hay una que le sacan del ángulo allí sobre el final a Matías Rojas. Quedó fuera de Corinthians y pasó São Paulo. La final Flamengo-São Paulo en la Copa Brasil. Así es, en el mes de septiembre. Se vuelven a encontrar porque la semana pasada se enfrentaron en Río de Janeiro y terminó empatando sobre la hora con un penal de Pedro que le salvó, digamos, a Sampaoli. Tan cuestionado Pedro le terminó salvando al entrenador. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos COP, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho, tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Victoria, en principio retoma la Copa Paraguay cuando no hay una fecha estimativa. Y yo calculo que después de fecha FIFA. Después de fecha FIFA. Sí. Allí la siguiente fase. No, porque la semana que viene es semana de Copa. Sí, porque semana de Copa. Semana Copa, después ya eliminatoria. Sí. Y después recién. Ahí va a tener un parate. Yo creo que en ese parate. En realidad, no, hay paro en el campeonato. No, en el campeonato no. De Libertadores sí. Claro, de torneo internacional. Que ahí no van a poder jugar porque ya los equipos tendrán de por sí algunos convocados a la selección y otra vez cargarlos con Copa Paraguay. Me imagino que no sería la mejor opción, salvo los equipos de intermedia, ahí yo no descarto. Que hay 3 cruces de equipos de intermedia, 3 cruces. Puede ser que ellos se eliminen. Ellos pueden comenzar, por decir así, la primera parte de la Copa Paraguay. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Escríbenos al WhatsApp 09814344771. Frases de colección. Disfruté muchísimo, la verdad que Cerro es el pueblo y un club muy importante a nivel Paraguay, a nivel sudamericano. La verdad disfruté mucho haber jugado en el club. Cerro Porteño, el club del pueblo. Frases de colección. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982 104
0287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y recién decíamos la negativa del club árabe de no cederlo a Alejandro Romero, y él tuiteaba esto: lo intenté hasta el final, pero sé que nos volveremos a encontrar. La imagen de un globito y un corazón, y allí ya la disparidad. Los hinchas de su club le dicen vete, claro, andate, ¿para qué te quedas? Y los hinchas de Huracán agradeciéndole, pero no se dio. Finalmente le dijo no, el club árabe no va a seguir a préstamo Romero Gamarra a Huracán. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar, y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Alternativo mañana, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se entiende por alternativo? Y arriba Montenegro, Bruera, Ramón Martínez Martínez con Quintana en el medio, Alan Cano y Diego Torres. Tito Torres como lateral por izquierda, irá Salazar, y ahí es donde no sé si es Luis Zárate con Junior Barreto o Junior Barreto con Gamarra. Buen equipo presente igual. Sí, no, buen equipo. Pero Guaireña mostró, me gustó lo que vivimos de Guaireña. Claro, pero le van a faltar 2 jugadores importantes. Que viene jugando de titular. Selección de Olimpia. Alex Franco y Parsajut. Lo de Parsajut, hoy es su goleador. Que es su goleador. Allí con eso habría que ver si se le abre una puerta a Verdún, que normalmente pasó a ser. Pero siempre le hizo partido Guaireña a Olimpia. Sí, siempre. Tanto allá como en para uno. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Y ahora el Coritiba le anuncia a Rafael Vieira, que estuvo hasta hace horas en Cerro, como nuevo gerente de análisis de mercado en el Coritiba. Entonces Rafael Vieira. Y hablando de Cerro no tiene aún definido su equipo de zona defensiva. Todavía no. Lucas Quintana con Brock, pero el tema es que Brock hoy trabajó diferenciado. Está recuperando. La vez pasada tuvo algunas molestias en el partido. Justo eso Arturo le preguntaba a Rodrigo Melgarejo, que a los 10 minutos ya calentó. Ya estaba calentando. Se nota que Brock terminó ahí al filo. Ese es otro tema que a mí, yo mirando los partidos de Cerro, me quedo con esa sensación de que partidos de alta intensidad, a los 30 del segundo tiempo, 35, ya hay jugadores que están fusilados. Le pasó ante Resistencia, le pasó al siguiente partido, le pasó ante Olimpia. Entiendo, uno menos es difícil, pero se repite mucho. Es raro no se usan todos los cambios. Sí, y es raro lo de Carrizo, digo. ¿Recuerdan esa época donde Carrizo no terminaba los partidos? Siempre en el minuto 70 ya era cambiado. Prácticamente era como una fija de primer cambio. Terminó el clásico, pero ni siquiera eso, o sea, terminó ya lesionado, siendo uno menos prácticamente, porque ya estaba tocado. O sea, ¿por qué se da eso de un jugador de alto nivel de entrenamiento que no puede terminar entero el partido? Sí, se nota que hay una merma física terrible en Cerro Porteño. Y hay que ver el tema del manejo de las cargas. Hay que ver de qué manera se trabaja, si trabajan diferenciado, todo por igual. Pero se nota en los partidos de que no pueden terminar, digamos, no íntegro, pero bien los partidos, en general, los jugadores de Cerro. Da esa sensación, y a mí ya me genera, mirando desde afuera, alguna preocupación de por qué se repite mucho. Porque yo entendería alguna situación específica, un partido como el de Olimpia, donde... Claro, o de algún jugador en especial, pero es de la mayoría pasa generalmente eso. Pasa la mayoría pasa Lo otro, Cerro tiene carencias en puestos sensibles. Sí. El tema de los defensores centrales. Ahora vuelve Wilder, pero Wilder es la duda si va a jugar con Damián o si va a jugar con Carrascal en la media cancha. Y
Y lo que sí, lo de Robert Pires lleva mucho más tiempo que de lo que estábamos pensando. Lo de Robert porque es una operación del hombro, o sea, no es una lesión futbolística, una que se volvió crónica. Va a volver en septiembre aproximadamente, pero practicando a poco, seguro. Sí, o sea mediados de septiembre aproximadamente. En línea Humberto Velar, entrenador de Guaireña, que mañana visita Olimpia en el Defensor del Chaco. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viajando ahora ya para la capital para jugar mañana con los Olimpia. Humberto, y con dos bajas importantes de entrada, los jugadores que pertenecen a Olimpia, Alex Franco y Parzajuk, no pueden jugar. Sí, así mismo, yo por contrato y porque son jugadores Olimpia no van a poder estar para este partido. Ya estamos armando un equipo con los jugadores que tenemos, estamos conformes también con el plantel que tenemos y vamos a ver qué pasa mañana. ¿Y a quiénes los tenés como reemplazantes de ellos? ¿Quiénes van a ser titulares ahí? Y tenemos, adelante tenemos a Borja, tenemos a Patito Verdú, tenemos a Lito Duarte, tenemos a Seba Goldán. Y por fuera tenemos Pitu, tenemos unos cuantos jugadores que vamos a confirmar esta noche cuando llegamos al hotel. Humberto, llegaste, rápidamente le diste tu impronta, me parece, al equipo también. El equipo rápidamente empezó a asimilar, entendió lo que vos querías como idea, y se nota eso, se notó eso en el partido anterior. Sí, muy poco tiempo de trabajo, pero bueno, por eso tratamos de poner a los jugadores que más o menos ya trabajaban en algún club con nosotros, tratar de asimilar más rápido lo que queremos, y creo que por momentos se dio, por momentos no se dio, y con este correr del partido vamos a ir seguramente adquiriendo más forma de lo que queremos nosotros, ¿verdad? Pero estamos contentos, vamos a ver, el partido mañana va a ser importante porque después jugamos con la Mediano, que es un rival directo. Profe, ¿y cuál es la idea para el partido de mañana? ¿Es hacer un partido largo, inteligente, sin apresurarse, o salir a proponer y a jugarle igual a la Olimpia? Es un equipo grande, vamos a venir motivados, con otro grande de Sudamérica como Flamengo, tienen jugadores de buena calidad, un entrenador para mí uno de los mejores entrenadores del fútbol paraguayo. Hay que ser inteligente, hay que saber jugar, tratar del partido, en donde trataremos no cometer muchos errores, porque en la primera que cometemos ya nos pueden encajar. Entonces hay que ser inteligente, hay que saber jugar ese partido y entrar como se dice, analizando, pensando y ver qué podemos hacer en la cancha. Humberto, ¿y te cambian algo para la planificación que Olimpia ponga su equipo alternativo? No, Olimpia plantea con dos, tiene muchísimos jugadores de buena calidad, ¿ya? El que va a querer demostrar, y ahora todo el mundo va a querer jugar porque ellos tienen una clasificación en puerta que va a pasar a la Libertadores, entonces todo el mundo, nosotros que están bien, están motivados, cualquiera que entre va a querer hacer un gran partido. ¿Ya entrenaron esta mañana antes de salir de Villarrica o aquí a la tarde en algún complejo? No, entrenamos esta mañana entrenamos, ahora estamos viajando, nos instalamos en el hotel y ahí vamos a hacer la charla y vamos a confirmar el equipo. Fuera de los dos que te cité, plantel completo, ¿verdad? O sea, ningún lesionado. No, gracias a Dios recuperamos a unos cuantos jugadores que teníamos lesionados también, estamos completos. Gracias por el tiempo como siempre, Humberto. Listo, gracias, cuando guste. Saludos. Humberto Velar, entrenador de Guaireña, que ya está rumbo a la capital para el partido. Esta noche define entonces el equipo. ¿Y quién es el representante de Parzajú? ¿Tenía a Borja como una opción? Borja, Lito Duarte, Verdún. Y por fuera lo citaba Ángel Martínez. Yo creo que a Patito se le abre una chance. Tiene opciones. Más que Borja. Sí. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en La María, Capiatá, Itahuaco,
Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto Off. Descuentos del 30 hasta el 35%. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Siempre muy gentil para atendernos. Está Pablo Aguilar en línea, jugador del Sportivo Luqueño. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Semana diferente después de lo que fue el triunfo ante Trinidense. ¿Cómo se está trabajando de cara a lo que se vendrá en Encarnación ante Cerro el domingo, Pablo? Sí, la verdad que se podría afirmar que sí, un poquito más, no digamos muy tranquilo, pero se respira un poquito más mejor, digamos, porque lo veníamos buscando, no se nos daba, se nos complicaba, digamos, y bueno, este triunfo la verdad que nos ayudó bastante, la semana un poquitito más tranquila para preparar lo que viene, que va a ser partidos muy complicados. Principalmente lo que tiene que ver desde la confianza, Pablo, para trabajar en el duelo ante Cerro. Así mismo, o sea, un partido más que complicado va a ser eso, ¿no? Sabemos esta clase de partido donde no hay que cometer ningún error y bueno, la verdad en los partidos anteriores eso era justamente nuestra debilidad, cometíamos errores prácticamente que no teníamos que hacerlo y bueno, estos son partidos donde bueno, esos detalles los tenemos que tratar de corregir al máximo. Lo que sí te da tranquilidad, Pablo, es que además de haber vuelto al triunfo es mantener el arco en cero. Vos como defensa, uno te da una tranquilidad de decir, bueno, hicimos muy bien las cosas. Así mismo es, o sea, se portó bien, digamos, el equipo en ese sentido también. Como te digo, bueno, en los otros partidos nos fallaban algunas cositas, detallitos, de concentraciones que bueno, al final nos costaba. Esta vez igual tuvimos esa desconcentración porque teníamos un partido casi controlado, digamos, en el 2-0 y después una desconcentración nuevamente. Hicieron el descuento y otra vez, como se dice, Jesús en la boca, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se sacó ese resultado que veníamos buscando y bueno, ojalá que sea de aquí para adelante para levantar esto. Y este partido es el partido de detalles, Pablo, ¿verdad? Porque no puedes cometer errores esta clase de partidos porque te pueden concretar y después se te hace difícil a vos meter y bueno, y es donde se pierden puntos. Son partidos de detalles cuando juegan equipos grandes, equipos importantes. Exactamente, son partidos de detalle, pero igual nosotros teníamos ese problemita, por eso te digo, inclusive contra otros rivales, no es menospreciar, digamos, a otros rivales, pero digamos, siempre los equipos grandes son normalmente tienen jugadores de mayor jerarquía también, ¿no? O sea, y bueno, detallitos así que no te perdonan. Igual nosotros lo sufrimos, digamos, antes con otros equipos, los detalles que siempre veníamos hablando que teníamos que corregir y no lo podíamos hacer, por eso llegaban los goles en contra y bueno, eso nos complicaba. Y bueno, ahora que vienen estos partidos, tenemos 3 partidos seguidos que van a ser rivales fuertes, rivales que tienen jugadores de nombre muy importante y bueno, ahí más que nunca la concentración tiene que ser al máximo. Pablo, están para mí en esa etapa en donde después de este triunfo es el momento de empezar a ratificar, de lo contrario se va a empezar a complicar también la cosa de vuelta. Pero digo esto mirando el fixture. Ahora toca Cerro, después tienen Olimpia y después tienen Libertad. O sea, son 3 partidos de detalles, como decías vos. 3 partidos mirando un poco lo que puede ser y marcar un poco el camino de Luqueño en el clausura. Exactamente, son partidos que complican bastante y más por los rivales que vienen, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que tratar de mirar lo nuestro. Sinceramente yo te puedo decir que la mayoría de los partidos siempre se intentó jugar, siempre se hizo bien las cosas
pero esos detallitos que siempre hablamos, esos detallitos a nosotros nos estaba costando caro, o sea, tal vez en otros partidos o en otras circunstancias esos detallitos por ahí pasan desapercibidos porque bueno, se consigue el triunfo, pero en este caso nosotros no teníamos ya margen de error, como se dice, y más ahora contra estos rivales, esos margen de error, eso tiene que ser lo mínimo posible, porque bueno, nosotros sabemos lo que necesitamos y necesitamos puntos y bueno, por más que sean equipos de mucha jerarquía, nosotros tenemos también, digamos, jugadores que le pueden hacer daño. Y eso se venía demostrando. Solamente, como te digo, o sea, creo que si te pones a analizar muchos partidos son momentos, justamente nuevamente tocando el tema de detalle, que por eso nos costaba en contra. Así que creo que, digamos, ahora con un poquito más de tranquilidad y la confianza que tiene el equipo, puede hacer mucho más en estos partidos que van a venir. Pablo, desde tu perspectiva de jugador experimentado, te quiero consultar, ¿qué opinas del caso Marcelo Pérez? El deseo del jugador luqueño que aparentemente quiere tenerlo por lo menos hasta fin de año, atendiendo que ahí se mezclan dos cosas, el interés del jugador, y vos tuviste esa edad, sabes bien la ilusión que tiene un joven a esa altura de ser transferido al exterior, y el interés común del club. ¿Qué sugerirías vos o qué opinión tenés si querés hablar del tema de Marcelo Pérez, Pablo? Bueno, Marcelo es un chico muy bueno, inclusive él concentra conmigo en días de concentraciones, se queda conmigo en la habitación. Y bueno, yo siempre opino, tal vez, no sé, es lo que yo siempre digo, no en este caso justamente, pero yo creo que el momento del jugador se tiene que aprovechar. Si se tiene que ir, hay que darle luz como para que se vaya, pero después viene lo otro también. O sea, no es ir por ir también, o sea, por supuesto que la parte económica también es muchas veces importante para los clubes, pero eso es otra cuestión de lo que tiene que analizar, digamos, la otra gente. Pero siempre cuando el jugador está en su momento, tocando solamente lo futbolístico, tal vez, no quiero que nadie lo tome a mal ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero creo que el momento del jugador siempre hay que aprovecharlo y hay que darle esa oportunidad. Ya después, como te digo, viene también los intereses que uno tiene que proteger, pero bueno, si se llega a un buen arreglo, la verdad sería ideal que él vaya, que él progrese más. Eso le ayudaría también al club, le ayudaría también inclusive a la selección, porque a medida que van saliendo jugadores, muchas veces afuera, el fútbol es muy cambiante, así que eso también podría beneficiar bastante a nuestra selección, no solamente tocando solamente ese punto de Marcelo. Claro, por eso te preguntaba, porque te conocemos bien abierto para la charla, sincero en tus posturas, y nos agregabas un detalle, vos concentrás con él, ¿y cómo lo notás a él? Ya con el entusiasmo de que se dé su salida, te habla cada tanto de, mirá Pablo, tengo estas opciones, ¿qué decís vos? ¿Cómo son esas conversaciones si es que hablas del tema con él? Sinceramente, ahora que tocas ese tema, es un chico muy tranquilo. Él es un chico muy tranquilo. Yo te puedo decir, yo en su momento cuando habían llegado, cuando comenzaba, digamos, estaba muy ansioso, me hablaba cada rato, y él es muy tranquilo. Sinceramente, en ese sentido, él está muy calmado. Es un chico así, muy calmado. Y la verdad no se le nota nada, él solamente a lo suyo, a lo que, bueno, él mismo dice, si se tiene que quedar acá y demostrar acá lo hace, y si se tiene que ir por beneficio de él, por beneficio, digamos, del club, también se iría, pero yo no lo veo así con esa desesperación. Yo te estoy diciendo que soy un tipo que cuando hay una oferta de algún lado, algo, siempre estoy ansioso, siempre estoy demostrando, y él es todo lo contrario. Él es un tipo muy tranquilo, y eso que ya van varias ofertas según lo que veo, ¿no? Varias ofertas que le hacen llegar, o sondeos en este caso que le hacen llegar, y él sigue igual, él sigue con la misma calma, con el mismo entusiasmo, trabajando,
no veo ninguna diferencia en él eso, y eso le va a hacer mucho bien a él también. Y eso habla de la madurez que tiene el chico, a pesar de la corta edad que tiene. Exactamente, porque por eso te digo, otro en su caso muchas veces pasa que cuando no se acepta una oferta o algo parecido, muchas veces el jugador baja muchas veces el nivel, y bueno, él inclusive ya del torneo pasado ya tenía algunos sondeos, y él sigue igual, él sigue trabajando firme, sigue trabajando, digamos, por el objetivo que él seguramente tiene, y como decía, habla bastante bien de él eso. Como siempre, un gusto, Pablo, gracias por este momento, y lo mejor para ustedes allá en lo que se vendrá a continuación, como bien decía de 100 Pancho. Se viene un calendario bastante duro para el Sportivo. No, muchísimas gracias, y cuando guste estamos siempre a la orden. Pablo Aguilar, jugador del Sportivo Luqueño, un jugador que definitivamente tiene mucho recorrido, y justo su primera experiencia fue el Luqueño, después Colón de Santa Fe, el fútbol argentino. Así y aquí es donde Independiente, Huracán y varios equipos están allí, hasta los propios entrenadores llamándole a el entrenador de Huracán, se comunicó con él, otros están allí en búsqueda de... Un mercado que conoce muy bien Pablo, y le puede aconsejar claro. A Marcelo, porque jugó muchos años en Argentina. Si viendo lo que me decían anoche, inicialmente Luqueño no está en condiciones, ahora apurado de transferir. Salvo que sea una oferta buena y con una garantía oficial que Luqueño va a cobrar. Que va a cobrar. Va a esperar el mercado hasta argentino fin de año. en otros tiempos se iba sin escala. Ahora directo. esperar principalmente por el mercado donde está llegando la oferta. Igual esto es cambiante, y si la próxima semana viene un aval importante que va a cobrar allí, hasta el 31 de agosto tiene tiempo. Sí, porque a Luqueño le va a venir muy bien. Es más, preguntando, me decían $100,000 poner a punto su gradería norte, que hasta aquí no tiene habilitada, por ejemplo. Claro. Solo eso, y después algunas demandas que tienen, o sea, si hoy ingresa, no sé, 800,000. Le va a venir bien en materia de institución, pero va a perder gol. Eso, por eso es 50 y 50 desde la necesidad futbolística que tienen de tenerlo, como también de transferirlo, y muchas veces pasa en estos casos, Germán, es el momento, o sea, el famoso, el tren pasa ahora, y después ¿qué pasa a fin de año si es un bajón? Nadie quiere que se lesione, todo con madera. ¿Cómo puede ser lo opuesto? Claro. Como fue el caso de Enciso, al final después se puede ir por un valor mayor, por ejemplo, ¿no? Es un momento difícil porque si bueno, le doy la oportunidad al chico que vaya, es el momento futbolístico, pero a mí como club no me conviene, o prefiero que se quede, que siga haciendo goles, que se valorice más, y quizá en diciembre llegue una nueva propuesta, como no puede llegar, y puede bajar el rendimiento del jugador, o sea, pueden pasar muchas cosas. El tema, yo digo, la diferencia con Libertad es que Libertad quizás lo hizo quedar, le mejoró su salario seguramente para que se quede tranquilo el jugador. Hay que ver si Luque está en esa situación, de decir, no, quédate, de poder hacer una mejoría también, te hago un esfuerzo, te puedo pagar un poco más, de tenerlo más tranquilo. Claro, hay que verse desde esa parte, de la parte más que el jugador, hasta la propia familia, porque como ahí está el tema del padre, los tíos, todos los que estaban allí hablando opinando un poquito. Sí, la familia quiere de transferencias y de seguimientos que se ven haciendo. Sigue en el país el ojeador del Inter Miami, que lo viene mirando el scouting, que lo viene mirando a Enzo. Una segunda semana, ¿verdad? Sí. Ya es un par de semanas. Que lo viene mirando a Enzo, y ayer ayer Lescano quedó encantado. Sí. Es más, pidió videos ya de Lescano por la actuación de ayer, así que entra también en el radar de Inter de Miami. Que ya lo decíamos la vez pasada, está Gustavo Velázquez, que el propio Tata lo llamó, que está en Newell's. Sí. Podría ir más adelante a sumarse al Inter. Está Yo creo que es el Enzo que más necesita, y está Lescano. Sí, un marcador central de experiencia. Fuerte. Sí, así mismo. Así que el Inter probablemente podría llevarse a más paraguayos, no digo ahora, pero sí en el próximo mercado, sí. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapatones, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. La liquidación más grande del país está de regreso, la Liquivan de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
No tiene que ver con fútbol, pero atención al detalle, mañana cambia de vuelta el clima, así que a tener en cuenta eso. Importante. Para los que van a la cancha, por importante, ejemplo, no va a ser tanto calor como hoy. Hoy 34 grados 34, en ese momento, sí. Pero ¿Por mañana... cuánto tiempo? Porque a veces sí es 1 o 2 días después... No, es por el fin de semana. Por el fin de semana. Fin de semana fresco, después de una lluvia supuestamente a la madrugada. Sí. Lo bueno dentro de todo es que no llueve a la hora del partido, por ejemplo, mañana. O sea, durante todo el día, y justo en ese momento no marcan precipitaciones, pero sí un descenso de más o menos hasta 18, 17 Sacó a traer el abrigo, entonces por lo menos una camperita. Ideal para el alérgico como yo. Sí. Más es complicado. ¿Cómo no? Vito también era alérgico. No, yo ya estoy. Ya está. Y yo de entré también. Eso es un anuncio. Y Darío lo opuesto. Darío dice que es rey del frío. Él va a venir con mangas cortas mañana en pleno. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. En línea Facundo Barceló, delantero de Guaraní, ayer colaboró con varios tantos en el triunfo de Guaraní 14-0 ante Valois Rivarola, y más también hablando de lo que se viene el fin de semana ante Ameliano. ¿Cómo está, Facundo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Todo bien por aquí, gracias por atendernos, Facundo, como siempre. Contanos primero lo que fue el partido de ayer. Desde que se movió la pelota prácticamente se notaba esa diferencia en cuanto al nivel, categoría, jerarquía, pero obviamente, como se dice, la mejor forma de demostrar seriedad es seguir jugando con el mismo nivel, y ustedes lo hicieron de principio a fin. Sí, como vos decís, la diferencia por ahí que se marca, hay que llevarlo a cabo adentro de la cancha, y creo que el equipo lo tomó así, con mucha seriedad. A la vista está que nunca sacamos el pie del acelerador, y creo que esa es la forma también de respetar a los colegas, a los otros equipos, que por ahí sí se nota la diferencia, y bueno, obviamente sirve también para agarrar confianza. Creo que más allá del resultado se vieron cosas buenas. Obviamente en el análisis por ahí no es el mismo, porque se notó esa diferencia de categoría, pero bueno, lo tomamos con la responsabilidad y con uno de los objetivos que tenemos por delante en lo que queda del semestre. Facundo, y por sobre todo para salir del mal tramo, porque eliminación en Copa, 2 partidos perdidos a nivel local, incluso cambio de técnico, es como para por lo menos recuperar ciertamente la sonrisa y proyectar algo interesante de cara a lo que se viene. Sí, por supuesto. La verdad que bueno, obviamente veníamos golpeados porque uno de los objetivos principales que teníamos, la ilusión de la Copa Sudamericana, de seguir avanzando, no se pudo conseguir. Después viene la derrota con Guaireña y bueno, la salida del cuerpo técnico. Entonces era un partido donde teníamos que salir a ganar, pasar de fase. Era una oportunidad linda también para muchos chicos que por ahí estaban debutando, que no venían teniendo muchos minutos. Entonces creo que se aprovechó la oportunidad, y es un buen puntapié para agarrar confianza y enfocarnos en todo lo que viene por delante ahora. ¿Considerás inesperado el cambio de entrenador, o sabiendo cómo es el ambiente, ustedes intuían que podía pasar eso? Bueno, la verdad, obviamente uno nunca se espera que va a salir tan pronto el cuerpo técnico. Creo que llevaba prácticamente que 2 meses de trabajo, 9 partidos, pero bueno, uno que está en el fútbol y se sabe que esto es por resultados, muchas veces mandan los resultados, pero estamos acostumbrados también, porque uno hace muchos años que está en el fútbol y es constante esto de por ahí de cortar los procesos. Los que toman las decisiones habrán evaluado, y de acuerdo a lo que pensaban y lo que querían, tomaron la decisión de sacar al cuerpo técnico. Para nosotros los jugadores nunca es lindo, porque obviamente nosotros somos responsables también, porque no solamente es culpa del entrenador de turno, somos los jugadores también los que entramos adentro de la cancha, y obviamente a uno nunca le gusta que salga el cuerpo técnico, pero bueno, son cosas del fútbol y hay que adaptarse a eso también. Germán. Facundo, recién marcabas de que se notó la diferencia con el rival, Valois Rivarola, pero son esos partidos
de que el jugador es el que marca la diferencia, porque muchas veces uno juega contra un rival de una categoría menor y se relaja y aparecen las sorpresas. Ustedes asumieron ese compromiso como un partido importante y ustedes hicieron notar esa diferencia de la categoría. ¿Es así, verdad? Sí, exacto. Creo que hay muchos casos, no solamente acá en la Copa Paraguay, en diferente la Copa Argentina, Copa Uruguay, que por ahí se juegan los mismos formatos y muchas veces hay grandes sorpresas que marcaban por ahí favorito al equipo de primera y termina ganando por ahí el de inferioridad de categoría. Entonces eso nosotros lo teníamos claro y como también te comentaba, era una oportunidad para muchos chicos que por ahí no venían teniendo oportunidades, para mí en lo personal también, porque bueno, estoy volviendo de una lesión y estoy agarrando rodaje nuevamente, entonces lo tomamos con un gran compromiso y sobre todo también porque es uno de los objetivos que tenemos por delante en este semestre, entonces no podíamos titubear, entonces salimos del primer minuto, creo hasta el final, sin sacar el pie del acelerador y creo que bueno, que dimos una buena imagen. Bueno, Facundo, te despedimos, muchísimas gracias por la predisposición. Dale, vamos arriba, muchas gracias y a las órdenes como siempre, que estén muy bien. Facundo Barceló, jugador de Guaraní. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, plancholas, chapas, distribuidor autorizado de cementos Vallemi. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñembe. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060, Fleming. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande el mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país. Con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. El próximo partido de Guaraní, hablando recién con Barceló, será Amiliano el sábado en Dos Bocas. Guaraní, Amiliano el sábado a las 17. Compra Fortín, etiqueta negra de 475 y 750 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín, etiqueta negra, te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Es momento de ir visualizando un descanso. Con Bancop tenés hasta 18 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito. Acumulás puntos, conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Todo arranca con Olimpia Guaireña. En el Defensores mañana a las 19. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más de repaso de lo que se vendrá, decíamos el sábado Guaraní Amiliano a las 17. El sábado Libertad Trinidense, 19:30 en cancha de Libertad. Luqueño Cerro, el domingo a las 17 en Encarnación, el juego Luqueño Cerro Porteño. Allí un compromiso importante también para la policía de la zona. El nuevo gobierno, el trabajo desde el Ministerio del Interior, policía. Y el camino de Asunción. Por eso, el cuidado, tanto para los hinchas de Luqueño como también de Cerro Porteño, los cuidados
respectivos, allí la buena planificación, tanto en el antes y en el después. Sí. El antes, en el después, a los propios encarnacenos, a la gente del sur, que no termina afectando sobre todo nada el después, allí. porque el después el que pierde por lo general es... Claro. Por eso espera por la ruta, el antes y el después, buscan a algún lado, con los cuidados respectivos y toda esa zona dependiendo también de las rutas que utilizarán. Y Nacional, General Caballero también el domingo 19:30, el lunes a las 19, Tacuaré Resistencia. Así se va a dar la fecha 7. Será el primer partido fuerte en cuanto a barras que va a tener Encarnación. Sí, porque anteriormente siempre estaba uno un u equipo otro. fuerte contra otro de poca convocatoria, o la final de Copa Paraguay, que eran dos hinchadas amigables, por así decirlo. Pero esta será la primera prueba fuerte. Sumado al detalle que están las internas en propias barras. O sea, está la Encima. interna de la barra de Cerro, está la interna de la barra de Luqueño otra vez. O sea que no serían 2 barras, sino que serían 4, porque 2 por equipo. Tal cual. Así mismo. Sí, ojalá no pase Ese es un detalle nada. no menor. Recordar que la zona del estadio todavía es una zona despoblada, o sea, no hay... ¿Está a cuánto de la ciudad? Ahí a la afuera, Está a la salida de la ruta que conecta Encarnación hacia Ciudad del Este. O sea, termina la ciudad esa parte exactamente, y ahí está el estadio. Eso sí, tiene 2 formas de llegar, no es que una sola entrada. Habrá que coordinar bien seguramente ya con las hinchadas para ver por un solo ingreso para las 2 hinchadas por lo menos. Exactamente. Sí, y entendiendo el tema, pasa que en preferencia, por ejemplo, hay una sola ruta como para llegar. Ahí habrá que ver el tema, a qué barra destinan hacia ese sector. Porque indefectiblemente una de las dos... Platea decía solo Cerro, ¿verdad? Platea solo Cerro. Capaz tiene que ver con Platea y Norte para gente de Cerro y preferencia y Sur con gente de Luqueño, así no se cruzan, por lo menos en el acceso al estadio. Claro, habría que ver bien también ese detalle en cuanto a la organización. Vamos a escuchar a Luciano García, el colega argentino que está en la cobertura del día a día de Tigre, la llegada de Robert Rojas, Juan Manuel Sara, entrenador igualmente de Tigre, nuevo técnico de Robert Rojas. A partir de mañana se suman los trabajos Robert Rojas en el conjunto de Tigre de Argentina. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Robert Rojas, nuevo jugador de Tigre. Contanos, Luciano, si sos tan amable. Así es, Robert Rojas es nuevo jugador de Tigre. Si no hay ningún inconveniente, hoy por la tarde de Argentina va a estar firmando su contrato a préstamo por 1 año desde River Plate. Parecía que en un principio iba a ir a Vélez Sarsfield, que ofrecía comprar el 100% de su pase, pero finalmente, y con la intención de ser transferido al exterior a corto plazo, va a venir a Tigre por 1 año a préstamo, con cargo y con opción de compra, y seguramente en junio del año que viene sea transferido definitivamente desde River al fútbol del exterior. Se iba a terminar de hacer la revisión médica hoy por pasado el mediodía aquí en Argentina, y mañana va a tener la primera práctica con sus nuevos compañeros. Hay una buena relación, muy buena relación entre la dirigencia de Tigre y la de River, impulsada por Sergio Massa, que es un hombre fuerte del Club Atlético Tigre, y Jorge Brito, el presidente de River. Y no solo eso, sino que a Robert le ofrecieron un contrato mucho mayor al que le ofrecía Vélez Sarsfield. Llama la atención, pero Tigre es un club con mucho poderío económico, aunque no lo parezca, y por eso se terminó viviendo Robert por Tigre, y también por lo que les mencionaba al principio, que la intención de Robert es cumplir el préstamo con Tigre. Si es que Tigre no lo compra, ahí sí ser transferido de manera definitiva desde River al fútbol exterior. Así que Robert va a venir por 12 meses a Tigre, nada más. Bueno, 12 meses nada más, y si lo quiere Tigre, ¿qué pasa? Tigre va a tener una opción de compra, todavía no tengo, al menos no pude acceder a los montos, pero por lo que me comentaron va a ser un monto bastante elevado. River estaba pidiendo algo cerca de $3,5 millones, un número similar, algo bastante elevado para Tigre, por eso yo veo complicado que, llegado el caso que Robert rinda y Tigre lo quiera comprar, se puede hacer, pero no hay que descartarlo. Pero a priori la intención inicial es que Robert a mediados del año que viene vaya al fútbol del exterior. Me supongo que el propio Rojas pudo haber hablado con Kili Rojas, con Blas Armoa, jugadores compatriotas que están en Tigre. Sí, incluso yo pude hablar con el Kili Rojas, me dejó 2 o 3 frases, me dijo que estuvo haciendo fuerza, que habló con Robert, y que le pone mucha fe a la garra guaraní en este nuevo Tigre que se prepara. Así que sí, el Kili habló con Robert, y Blas seguramente también, así que va a haber 3 paraguayos en el plantel del Matador. Tigre, de los clubes argentinos, probablemente sea de los mayores de caudal económico hoy. Sí, aunque no lo parezca y llame la atención, sí, debajo de los conocidos grandes del fútbol argentino, River, Boca, Racing, Tigre ha tenido un crecimiento económico importante, potenciado por la clasificación a copas internacionales, y por eso se puede dar estos lujos de traer jugadores de River y de la jerarquía como Robert Rojas y como José Paradela, que también va a venir junto a él desde el Millonario.
Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy probable que el cuerpo técnico, encabezado por Juan Manuel Sala, lo utilice de defensor central. Tigre tuvo una necesidad marcada en ese puesto, ha tenido muchas fallas en el último torneo con los jugadores que actualmente conforman el plantel en esa posición, Víctor Cabrera, Emanuel Aguilera, Brian Leitza, y es por eso que se trajeron dos defensores centrales, uno es Robert y el anterior es Kevin Lo Mónaco. El técnico había pedido sí o sí la llegada de dos zagueros. Así que salvo algún cambio, alguna charla que tenga con el jugador, el técnico Sara de Tigre lo piensa seguramente como primer marcador central de Tigre. Sabemos que va a préstamo con cargo, con opción por un año, pero River le prolongó un poco más el contrato a Robert con esta posibilidad de prestarlo a Tigre, o sigue vigente su contrato como lo tenía con River, porque se suele pasar eso de cuando te prestan, vení, te prolongo un año más el contrato para asegurarse el club de origen su pase un año más. Sabes que no pude, sinceramente no chequeé el tema de la extensión del contrato de Robert. Yo imagino que no se lo va a extender porque, esto no lo tengo 100% chequeado, pero me han dicho que hay una cierta promesa de venta de River para con Robert, por eso es muy probable que, como les comentaba, en junio sea transferido al exterior. Y de hecho, un detalle que quiero marcar es que a fines de este año, es decir, en diciembre de 2023, hay una cláusula de repesca en el préstamo de Rojas con Tigre en caso de que llegue una oferta al exterior y River lógicamente priorice venderlo. Por eso Robert, si a fin de año tiene una oferta del fútbol extranjero, puede estar solo 6 meses en Tigre y ser transferido a fines de este año y no esperar hasta junio del 2024. ¿Y tendrá su beneficio económico Tigre en la transferencia? Sí, seguramente va a haber un derecho de vidriera que suele ser, al menos en las últimas veces que Tigre hizo operaciones de esta magnitud, un 10%, un 15% de derecho de vidriera. Lógicamente, si Tigre logra potenciar nuevamente al jugador, tenga su beneficio en una futura transferencia. Sí. Y hablando contigo, Luciano García, contanos, ¿cómo andan Armoy y Rojas? Contanos. Bueno, Rojas hoy es el arquero titular de Tigre, va a ser titular el próximo domingo. Este domingo Tigre debuta en la Copa de la Liga frente a Sarmiento de Junín. Terminó tajando los últimos 2 partidos del torneo anterior, lo hizo en buen nivel. Gonzalo Marinelli, que era el arquero titular, está lesionado y va a estar cerca de 2 semanas fuera, así que por lo menos el Kili va a estar atajando las primeras 2 fechas de este nuevo torneo aquí en Argentina. Y Blas de a poco está tratando de reencontrarse con su mejor nivel. Ha tenido un bajón, producto no solo de lo individual, sino también de lo colectivo. Tigre viene de un torneo bastante flojo. Y bueno, ahora tiene competencia porque llegó Juan Cruz Esquivel, un delantero / extremo que le va a competir en el puesto. Y también se sumó el uruguayo Renzo López para competir en el puesto de delantero centro. Por eso el técnico tiene bastantes alternativas en ofensiva. Bueno, Blas va a estar peleando por un lugar, pero por lo que practicó en el último amistoso el entrenador de Tigre, Blas fue titular junto a Tomás Badalón y tiene grandes chances de ser desde el arranque, desde la partida del próximo domingo ante Sarmiento de Junín, junto lógicamente con el Kili Rojas en el arco. Contanos cuándo nos sale 3 paraguayos, Blas Armoa, el Kili Rojas y ahora Robert Rojas, Juan Manuel. Sí, la verdad que cuando llegamos al club ya estaban Blas y estaba el Kili Rojas, y bueno, y ahora tuvimos la posibilidad de sumar a Robert, que la verdad no va a jerarquizar el plantel. Y Robert Rojas, contanos de él, de River a Tigre, contanos Juan Manuel Sala. La verdad que es un jugador que tiene gran jerarquía, jugador de selección, viene de un club como River, donde ha jugado mucho y donde también nos puede dar la posibilidad de que es un jugador versátil, que puede jugar de central, de lateral, así que nos va a dar un salto de calidad al plantel. ¿Y qué te acordás del fútbol paraguayo, Juan Manuel? Contanos. El mejor de los recuerdos, un país que uno quiere mucho, porque me ha tocado estar en dos oportunidades más, uno de mis hijos nació ahí, así que, y aparte porque tengo un aprecio muy especial por el país y por Cerro, ¿no?, que estuve en 2 oportunidades. ¿Y qué te dejó Cerro con su pueblo, Juan Manuel Sala? La verdad que disfruté mucho de jugar en el club, un club muy, muy, muy importante a nivel Paraguay, a nivel sudamericano, y disfruté muchísimo, la verdad que Cerro es el pueblo y la verdad disfruté mucho haber jugado en el club. Bueno, y finalmente, Juan Manuel, Robert Rojas mañana ya está en la práctica contigo. Sí, mañana se suma. Un abrazo del aire, Juan Manuel, gracias por tu tiempo. Dale, un abrazo grande y un saludo a todo el pueblo paraguayo. Frases de colección. Y disfruté muchísimo, la verdad que Cerro es el pueblo y Cerro Porteño, el club del pueblo.
un club muy importante a nivel Paraguay, a nivel sudamericano. La verdad disfruté mucho haber jugado en el club. Frases de colección. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada en el país y en el mundo. En Voz Alta, con Óscar Acosta, Menchi Barrio Canal, Vito Cabral y William Domínguez. Noticias, crítica y opinión. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza En Voz Alta. Este programa es presentado por Más te conectás, más creces. Todo contigo te conviene más. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Viví el máximo con Fenomax de Laboratorios Lasca. Copetrol. Vamos. Múnich Ultra. Fluye con libertad, fluye con todo. Lactolanda. La salud de cada día. Juntos podemos hacer la diferencia. Un mundo sin residuos es posible. Volvé a sentirte bien con Clansol. Toyotoshi. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción.